qué es la esclerosis múltiple. La voy a llamar de ahora más EM por las siglas, ¿sí? Y si la tengo que definir con breves palabras, podría decirles que es una enfermedad neurológica de origen autoinmune. Ahora más adelante vamos a tratar de ver qué significa esto. Esta enfermedad fue descrita en el año 1868 por un neurólogo francés que se llamaba Jean-Martin Charcot, y gracias al avance científico de ese entonces ahora conocemos muchísimo más de esta enfermedad, y por suerte tenemos muchas cosas para hacer, ¿sí? Muchos tratamientos. ¿Y a quién afecta esta enfermedad? ¿Sí? Fíjense en este dibujo, se ve el cursor también, ¿no, Vero, cuando marco? Sí. Bien. Bueno, acá fíjense, afecta principalmente a mujeres, ¿sí? Cada 3 mujeres afectadas hay solamente un hombre, ¿sí? Esto es lo que llamamos relación 3:1. ¿A qué edad se presenta? La edad media se dice que son los 30 años, en general entre 20 y 50 años. Hay un grupo menor de pacientes que puede tener la enfermedad después de los 50 años o antes de los 20, pero los comunes alrededor de los 30, ¿sí? Y se cree que en el mundo tenemos 2,5 millones de personas con esclerosis múltiple, ¿sí? Así que no están solos. En Argentina hay más o menos 15.000 personas. Esta pregunta es importante, a veces es difícil de responder. ¿Por qué se produce, ¿no? La esclerosis múltiple? Bueno, voy a tratar de explicarles esto de la manera más gráfica posible, ¿sí? Para esto le voy a introducir a 2 sistemas importantes de nuestro organismo. Ustedes saben que tenemos varios sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el sistema digestivo, etc. Bueno, ¿cuáles son los protagonistas de esta enfermedad? El sistema nervioso, sin duda, que está formado por las neuronas, ¿sí? ¿Cuál es la función de las neuronas? Recibir información de lo que está pasando en el cuerpo, de lo que está pasando en el medio externo, procesarlo, transmitirlo entre neurona y neurona, y después dar una respuesta en el cuerpo, ¿sí? Les presento en estos dibujitos, esta es una neurona, esta es otra, esto es básicamente lo que llamamos el cuerpo, y esta prolongación se llama axón, ¿sí? Y es a través de esta prolongación que transmite la información a una próxima neurona, ¿sí? Fíjense, esta neurona viene, este impulso nervioso que está visto en el videíto como una luz, llega a la otra neurona, y esta neurona también lo va a transmitir a otras neuronas, y así se va formando esta red neuronal que permite el funcionamiento del cuerpo. El axón está envuelto por esto que vemos como unos globitos más claritos, ¿sí? Que es la famosa vaina de mielina, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta vaina de mielina? Protege al axón para que pueda transmitir la información, ¿sí? El impulso nervioso, y sobre todo hace que este impulso nervioso viaje más rápido, que la información viaje más rápido. Y ahora les presento al segundo protagonista de la enfermedad, que es el sistema inmunológico, ¿sí? Las células inmunes. ¿Qué hacen las células inmunes? Normalmente son las que nos defienden de los agentes externos o infecciosos, ¿sí? Por ejemplo, entra un virus, una bacteria al organismo, y estas células son las que van y atacan a ese virus para defendernos. ¿Cuál es el problema en la esclerosis múltiple? Estas células inmunes, por diversos factores, se equivocan y empiezan a atacar a las neuronas como si las neuronas fueran un agente extraño, ¿sí? Esto produce una inflamación y hace que las neuronas se dañen. Esto que les dibujé como circulitos rojos son estas células inmunes yendo a atacar a nuestra neurona, ¿sí? Y es por eso que llamamos que es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestra propia inmunidad atacando nuestro propio organismo, ¿sí? En el caso de esclerosis, nuestras propias neuronas. Ahora, ¿qué le pasa a las neuronas, ¿sí? Cuando sufren el ataque de estas células inmunes? Acá otra vez grafiqué una neurona, acá fíjense, el axón sería lo blanco, lo que va por el medio, que dijimos que es el cable que transmite la información a otra neurona, y acá la mielina está dibujada en violeta. Esta neurona, cuando es atacada por las células inmunes, puede sufrir 2 daños, ¿sí? Principalmente la desmielinización, que claramente esta palabra les suena mucho porque saben que es una enfermedad desmielinizante, ¿sí? Está dentro de un grupo de enfermedades, no es la única, que pierden la mielina, ¿sí? Es la más importante dentro del grupo, es la más frecuente de las enfermedades mielinizantes. Pero también sufre neurodegeneración la neurona, ¿sí? Esta por ahí es una palabra menos familiar que ahora la vamos a explicar. ¿Qué pasa cuando la neurona sufre desmielinización? Pierde justamente la mielina, entonces, como les expliqué antes, la mielina ayudaba a que la información entre neurona y neurona vaya más rápido. Si no hay mielina, esta información empieza a ser más lenta, con menor fuerza, incluso a veces deja de transmitirse esta información, entonces el paciente empieza a tener un síntoma. Vamos a hacer un ejemplo. Las neuronas que tienen que ver con el funcionamiento de mi mano derecha. Si estas neuronas se desmielinizan, ¿sí? Si pierden la mielina, yo puedo llegar a mover la mano derecha, pero va a ser de una manera más lenta o de menor amplitud, ¿sí? La buena noticia es que la mielina se recupera, ¿sí?
Fíjense este dibujo, esta es una neurona, que en esta parte van a ver como una mielina distinta a la original, como más finita, ¿sí? Diferente. Bueno, esto es una neurona que perdió su mielina, después se logró recuperar, pero no queda con la misma eficacia que la neurona original, ¿sí? Esta mielina no tiene la misma eficacia. Por lo cual el paciente puede ser que luego de la desmielinización recupere el síntoma de mover la mano derecha, pero tal vez no sea del todo eficaz como al principio, ¿sí? A veces sí tienen la suerte de que recuperan todo, que la mielina vuelve a ser eficaz, pero a veces queda con una secuela, ¿sí? En cambio, cuando hay neurodegeneración, que les dije que era el otro daño que sufría la neurona por culpa del ataque de las células inmunes, es un daño un poquito más severo, ¿sí? Porque acá directamente se rompe el axón de la neurona, ¿sí? Y esto es irrecuperable. Acá fíjense, dibujé una neurona que está cortado el axón, ¿sí? Esta es la neurona original, le falta una parte. Bueno, esta neurona no puede transmitir información a otra neurona porque su axón está cortado. Esta neurona deja de funcionar en forma permanente, ¿sí? Por eso las neuronas que sufren neurodegeneración ya no funcionan más, y acá sí al paciente le va a quedar una secuela más importante, ya no va a poder recuperar un poco de movilidad siquiera de esa mano que perdió la movilidad, ¿sí? Bueno, basándonos un poco en esto de que sufren desmielinización y sufren neurodegeneración las neuronas, hay descritos 3 diferentes tipos de esclerosis múltiple. Por lejos, la más frecuente y la que tendrán la mayoría de ustedes se llama esclerosis múltiple recaída remisión o remitente recurrente. Las siglas EMRR, perdón, la verán en varias de sus recetas que hacemos. Y esta es la más común y es una enfermedad que se da, como lo dice el nombre, en recaídas o en brotes. Brotes es la palabra por ahí que usamos más frecuentemente en el consultorio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el paciente puede estar bien, la enfermedad está tranquila y de repente tiene un brote, ¿sí? ¿Qué es un brote? Un síntoma nuevo que aparece a lo largo de horas, va empeorando, a veces empeoran en los primeros días, ¿sí? Siempre dura más de un día, esto es importante, un brote siempre son síntomas que van a durar más de un día. ¿Y esto qué significa? Que en el cerebro hay neuronas que están sufriendo el ataque actual, ¿sí? De las células inmunes, están ahora inflamando, están ahora perdiendo su mielina. En este gráfico, fíjense, cada columna celeste graficaría un brote, ¿sí? Hay un brote, después se desinflama, el paciente vuelve a su estado basal, después aparece otro brote, después el paciente vuelve a estar bien, pero fíjense que después de un tiempo, ¿sí? Que es esta recta horizontal, el paciente puede tener brotes y ya queda con algo de discapacidad, que es la recta vertical, porque a lo largo del tiempo empieza a pasar que los brotes tal vez no se recuperan del todo, sobre todo si el paciente no recibe tratamiento, ¿sí? Después hay otro tipo de esclerosis múltiple que es la secundaria progresiva. Esta empieza, así como su nombre lo dice, empieza primero por una enfermedad con brotes, como una recurrente remitente, pero luego de un tiempo el paciente empieza a empeorar día a día, en forma progresiva, sin que haya brotes, ¿sí? Fíjense en este dibujo, primero hay un brote, una columna, otra columna, y después hay como unas rectas que empiezan a subir, ¿sí? Esto es porque haya o no brotes, el paciente empieza a sentir que día a día empeora. No es como la remitente recurrente que están bien, brote, están bien, brote, ¿sí? En esta forma se cree que lo que mayormente hay es neurodegeneración, ¿sí? Que es justamente lo que contamos cuando la neurona pierde su axón y ya deja de funcionar, por lo cual hay más discapacidad, ¿sí? Hay más secuela. Y una minoría de pacientes pueden tener este tipo de enfermedad, es mucho más infrecuente, que se llama primaria progresiva, en la cual nunca pasó por una historia de brotes, sino que directamente siempre empezó a empeorar de a poquito y a acumular síntomas a lo largo del tiempo. Bueno, ahora muy bien, les expliqué cuáles eran los tipos de esclerosis múltiple, bueno, pero ¿qué síntomas dan? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Sí? Esta enfermedad ataca cualquier parte del sistema nervioso central, que básicamente es el encéfalo, ¿sí? Con los nervios que salen del encéfalo, sobre todo tiene predilección por el nervio óptico que nos va a dar la visión, lo que se llama tronco del encéfalo y la prolongación que va por adentro de la columna, que es la médula espinal. Todas esas áreas se pueden afectar, ¿sí? Si bien hay predilección por ciertas áreas en esta enfermedad. Dependiendo qué sitio está afectado, voy a tener diferentes síntomas. Alteración de la sensibilidad, menor fuerza, estos son dos síntomas muy frecuentes, ya que casi todo el sistema nervioso central interviene en la fuerza y en la sensación. Después hay estos síntomas frecuentes, también vértigo o visión doble, se dan sobre todo cuando se afecta esta parte del encéfalo que se llama tronco del encéfalo.
Después puede haber inestabilidad para caminar, incoordinación para los movimientos, eso pasa sobre todo cuando hay desmielinización a nivel del cerebelo, ¿sí? Pérdida de visión, como les dije, esto que está graficado en violeta es el nervio óptico que va hacia el ojo. Cuando se inflama el nervio óptico, se desmieliniza, recibe el nombre propio de neuritis óptica, ¿sí? Es una inflamación, pero recibe este nombre propio. Y cuando hay pérdida en el control de los esfínteres, es decir, cuando el paciente por ahí se hace pis encima o no puede ir de cuerpo, esto es típico de la afección de la médula espinal, ¿sí? La médula espinal también tiene que ver con la fuerza, la sensibilidad, pero si hay alteración de los esfínteres, probablemente sea porque está inflamada la médula espinal, ¿sí? Y también esta recibe un nombre propio que se llama mielitis. Bueno, esos eran los síntomas más comunes que en general aparecen en los brotes, ¿sí? Como les dije, hay desmielinización nueva, aparece un síntoma nuevo. Pero después hay síntomas que llamamos invisibles, que algo dijo Vero ya en la introducción, que no tienen que ver con el brote de la enfermedad, ¿sí? Que son síntomas que están, que son crónicos, están todo el tiempo, por más que la enfermedad esté bien tratada, esté bien controlada, estos síntomas pueden seguir apareciendo, ¿sí? Y es importante que nosotros en el consultorio se los preguntemos y que ustedes también nos lo cuenten, porque por ahí pasan desapercibidos y son por la enfermedad y tienen tratamientos, ¿sí? El más común es la fatiga, ¿sí? Me imagino que todos ustedes, el 90% deben haber sentido fatiga en algún momento, y la fatiga es sentir como está esta mujer en el dibujito, ¿sí? Como que tienen rocas pesadas en los brazos, en las piernas, todo cuesta más, todo se hace muy difícil, tienen poca energía, ¿sí? Y esto empeora aún cuando la temperatura ambiental es alta, ¿sí? Porque las temperaturas altas hacen que la información de las neuronas viaje más lento. Si encima tengo una mielina que fue afectada, peor. Así que bueno, por suerte ahora estamos pasando ya una etapa más fresquita, seguro se están sintiendo ya mejor. Después está el deterioro cognitivo, ¿sí? La esfera cognitiva tiene que ver con la memoria, con la capacidad de hacer cálculos, de concentrarse. Esto puede estar afectado en los pacientes con esclerosis múltiple desde el principio de la enfermedad, independientemente de los brotes, ¿sí? Trastornos del ánimo, ansiedad, depresión, espasmos musculares, ¿sí? Tengo una paciente que, no la vi si estaba conectada, supongo que sí, que siempre me lo describe como un corset. Me dice, es como que de repente siento que algo me aprisiona, dura unos minutos y después relaja. Bueno, esto es típico de las mielitis, la inflamación de la médula, puede dejar como residual estos espasmos musculares que son dolorosos, ¿sí? Se contraen los músculos y esto duele. Espasticidad es como el endurecimiento, a mover los miembros, que queda también después luego de algún brote en el cual perdí la fuerza. Y el dolor aparece por muchísimas causas y es algo que molesta mucho, ¿sí? Y para resumir un poquito todo esto de los síntomas que venía contando, hice esta diapositiva donde mezclé algunos síntomas que son por los brotes, algunos síntomas que son de estos que llamamos invisibles, que están todo el tiempo, pero lo que me importaba graficar es que la acumulación de todos estos síntomas, si nosotros no los tratamos a tiempo, si no evitamos que sigan apareciendo los brotes, van a llevar a lo que se llama la discapacidad, ¿sí? La acumulación de síntomas es sinónimo de progresión de discapacidad. Para hacerlo más sencillo, ¿qué significa progresión de discapacidad? Empeoramiento del estado del paciente, ¿sí? Si yo no hago algo para que los brotes no sigan apareciendo, para que los síntomas invisibles estén tranquilos, el paciente se va a sentir cada vez peor. Cuando nosotros los vemos en consultorio, los revisamos, hacemos el examen neurológico y usamos una escala, que es esta que se ve acá graficada, que está hecha específicamente para esclerosis múltiple, que hay un puntaje de 0 a 10 de acuerdo a cuán afectado está este paciente, cuánta discapacidad tiene. Y esto es importante porque nosotros los vemos hoy en consultorio, los vemos en 3 meses, en 6 meses, los volvemos a revisar y comparamos si están igual, según esta escala, al control anterior, si están peor o a veces incluso están mejor, ¿sí? Que esa es la buena noticia, es la idea. Bueno, vamos a hablar ahora cómo se llega al diagnóstico. ¿Cuándo les decimos, usted tiene esclerosis múltiple? Bueno, hay que cumplir básicamente 3 herramientas, ¿sí? La primera es lo que veníamos hablando, lo que llamamos la clínica del paciente, ¿sí? Que tiene que ver con lo que ustedes nos cuentan, toda la historia, cuándo empezaron los síntomas, cuántos brotes hubo, qué síntomas tienen actualmente, qué vemos cuando los revisamos, y eso es lo que llamamos la clínica. Y hay algunas cosas que son típicas de esclerosis múltiple, ¿sí? Después la resonancia magnética, no la habíamos nombrado hasta ahora porque entra acá en el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué va a hacer la resonancia magnética? Nos permite ver las placas desmielinizantes, las famosas placas que son estas áreas donde hubo desmielinización, ¿sí? Que ahora vamos a ver unas fotitos para que se familiaricen con las imágenes. Y por último hay un tercer punto que es la punción lumbar,
perdón, que no hace falta hacerla a todos los pacientes hoy en día, ¿sí? Si ya con la clínica y con la resonancia no me queda duda que es esclerosis múltiple, ya tiene diagnóstico. Si quedan dudas, se puede hacer esta punción lumbar, ¿sí? Que la técnica consiste en sacar un poco de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que envuelve y protege a todo el sistema nervioso, y buscamos en el líquido unas proteínas que se llaman bandas oligoclonales, ¿sí? Si se encuentran en el líquido de estos pacientes, ya pone el sello también de la enfermedad. Y además de estos 3 puntos, esto es muy importante, es necesario descartar otras enfermedades que puedan parecerse, ¿sí? Lo que llamamos diagnósticos diferenciales. Como les dije, esta es una de las enfermedades desmielinizantes, hay otras, a veces no es fácil darse cuenta si es una u otra, bueno, en ese caso por ahí hay que pedir otros estudios, ¿sí? A veces hacemos análisis de sangre muy completo, incluso a veces podemos pedir, no sé, tomografía, cualquier otro estudio, dependiendo cada caso del paciente, vamos a tener que completar o no con estudios como para quedarnos tranquilos de que no hay otra cosa y que es solo esclerosis múltiple. Bueno, y acá lo que les decía, algunas fotos de resonancias magnéticas, ¿sí? La resonancia magnética, ustedes nos habrán escuchado decir la secuencia. Secuencia de resonancia magnética es como que hay varios tipos de fotos, ¿sí? Como si fuera el negativo de una foto. No importa ahora cuáles son, pero sí decirles que algunas secuencias nos sirven para ver esto que le llamamos familiarmente las manchitas, ¿sí? Estas lesiones que ven blanquitas son las placas desmielinizantes, ¿sí? En general nosotros comparamos una resonancia con la anterior y vemos si estas son más cantidad, si están iguales, ¿sí? Después hay otra secuencia que nos permite ver esto que llamamos agujeros negros, justamente porque se ven como agujeritos negros. Y esto es importante porque esto nos está hablando del daño que les dije que era la neurodegeneración, ¿sí? Que es cuando la neurona directamente se le rompía el axón y dejaba de funcionar, que dejaba una secuela más importante. Bueno, esto lo vemos en la resonancia con estos agujeritos negros. Y esto es otra cosa importante de la resonancia, siempre la pedimos con contraste. ¿Por qué? Porque una placa desmielinizante, que puedo ver en esta secuencia como un agujerito negro, si yo le paso contraste por vena al paciente, después brilla, capta contraste, se llama, y la veo así brillante, con blanco alrededor. Esto significa que esta placa desmielinizante es nueva, ¿sí? Es actual, que el paciente está teniendo una desmielinización ahora hay un ataque a sus células, a sus neuronas por las células inmunes, ¿sí? Entonces esta enfermedad es una enfermedad activa, el paciente está ahora siendo atacado por las células. Bueno, una vez que terminamos el diagnóstico, esto es algo que nos preguntan mucho, ¿cuál es el pronóstico de la enfermedad? ¿Sí? Lamentablemente es muy difícil decirles a ciencia cierta cómo le va a ir a cada paciente, ¿sí? Cuántos brotes va a tener, si va a acumular mucha discapacidad, o si va a estar un montón de años y por ahí no nota empeoramiento, es muy difícil saberlo, pero hay algunos factores que nos ayudan a predecir cuán activa es esta enfermedad, ¿sí? A saber si es una enfermedad y que va muy rápido, que parece que tiene mucha actividad, o es una enfermedad que parece más bien tranquila. Hay muchos, yo les puse los más importantes por ahí, y esto es importante porque depende de esto vamos a decir el tratamiento, ¿sí? La cantidad de placas desmielinizantes que veo en la resonancia, la cantidad de brotes que el paciente me cuenta, si tiene o no las bandas oligoclonales en el líquido, el nivel de vitamina D, ustedes saben que la vitamina D se absorbe por el sol, cuando en épocas invernales o en los países muy fríos, la vitamina D baja, y es importante darla, se puede tomar por suerte en ampollitas, porque la vitamina D baja también predice que la enfermedad se comporte de una manera más agresiva y haya más brotes, ¿sí? Y el tabaquismo, siempre les recomendamos dejar de fumar porque el cigarrillo también empeora el curso de la enfermedad, ¿sí? Y lo más importante, o en realidad lo que nosotros como neurólogos podemos ayudarlos a intervenir, es el inicio precoz del tratamiento, ¿sí? Más allá de los factores anteriores que les dije, cuanto más rápido iniciemos el tratamiento, mejor le va a ir a ese paciente a lo largo de su enfermedad. Lamentablemente a veces nos encontramos con el choque de las burocracias de las obras sociales, o a veces ni siquiera el tema es que el paciente no tiene obra social y el ministerio no nos responde, bueno, ahí hacemos cartas y notas, bueno, esto es porque peleamos para que ustedes tengan el tratamiento lo más rápido posible. Bueno, llegamos al tratamiento, ¿sí? El tratamiento tiene como varios aspectos, está el tratamiento de los brotes de la esclerosis múltiple remitente recurrente, y ustedes, como les dije, ya saben que cuando hay un brote significa que hay un ataque nuevo, ¿sí? Una desmielinización nueva en las neuronas, por lo cual hay inflamación. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del brote? Disminuir esa inflamación, ¿sí? Y el antiinflamatorio por excelencia es el corticoide, así que ese paciente va a tener que recibir corticoides por vena, en general durante 5 días.
Cuanto más rápido reciba el tratamiento con corticoides, más rápido se va a desinflamar, más rápido se van a ir esas células que están atacando a la mielina, y más chance de que el paciente recupere cerca de la totalidad de ese síntoma, ¿sí? Bueno, y el otro gran tratamiento, y por ahí de más importancia para ustedes, es el tratamiento que llamamos modificador de la enfermedad, ¿sí? Que es el tratamiento que reciben a largo plazo justamente para evitar que aparezcan los brotes, que si aparecen los tratamos con corticoides. Bueno, pero la idea es evitar que aparezcan. ¿Cómo lo hacemos? Inactivando la enfermedad, ¿sí? O controlando la enfermedad. Para decir que la enfermedad está controlada o inactiva, no solamente no tiene que haber brotes, sino que tampoco tengo que ver en una resonancia de control que hayan aparecido nuevas lesiones, nuevas placas mielinizantes, y también cuando reviso al paciente, ver que no haya progresado su discapacidad. Si esa escala que les mostraba antes, ver que no hayan aumentado puntos en la discapacidad. Si se cumplen estas tres cosas, recién ahí yo puedo decir, el tratamiento va bien, esta enfermedad está controlada, está inactiva. Y esto es algo que me pareció importante destacarlo. Todos los tratamientos que existen para la esclerosis múltiple, ¿qué van a hacer? Como quieren inactivar la enfermedad, quieren hacer que las células inmunes dejen atacar a las neuronas, van a disminuir las células inmunes, y les debe sonar la palabra linfocito, es uno de los tipos más importantes de célula inmune. Entonces todos los fármacos para esclerosis múltiple en mayor o menor medida van a bajar estos linfocitos, ¿sí? Van a hacer que el paciente tenga menos defensa, y esto los pone en riesgo de contraer infecciones. Por eso somos tan insistentes justamente ahora en pandemia de que se cuiden, ¿sí? Perdón, de que se cuiden. Obviamente que los fármacos tienen más beneficios que efectos adversos, por eso están aprobados, ¿sí? Pero el efecto adverso de bajar las defensas los tienen todos. Bueno, estos son los tratamientos que existen, no los voy a nombrar uno por uno. Ya saben que hay algunos que son orales, en comprimidos, otros son inyectables por el propio paciente, otros son inyectables endovenosos mensuales o cada 6 meses, ¿sí? ¿Y cómo sabemos qué medicamento darle a cada paciente? Y en realidad esto es una elección compartida, no es que el médico les va a decir, usted tiene que recibir esto, ¿sí? La elección la compartimos con ustedes, pero sí nosotros los asesoramos en el punto de vista de cuán activa es su enfermedad, vamos a saber qué tipo de medicamentos son los mejores. Lo que hacemos es como dividir en 3 grandes grupos a los pacientes, esto yo se los he mostrado a mis pacientes cuando charlamos del tratamiento, ¿sí? Tenemos, según los factores que les conté antes, pacientes que decimos es una enfermedad de baja actividad, tenemos pacientes que decimos, y en realidad hubo más brotes, es un paciente con una enfermedad moderada, y hay pacientes que por ahí tienen muchas lesiones, muchos brotes, que ya decimos, sí, esta es una enfermedad de alta actividad, ¿sí? Para cada grupo de tipo de enfermedad tenemos diferentes medicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un paciente con una enfermedad que parece de moderada actividad, yo le voy a contar sobre las 2 medicaciones que hay en este grupo, los pros y los contras de cada uno, cómo se dan, si es inyectable, si es oral, y la decisión final dentro de este grupo va a ser del paciente, ¿sí? Para las formas progresivas, perdón, todo lo que estábamos hablando recién era para la enfermedad recurrente remitente, ¿sí? Para la EMRR. Para las formas progresivas no hay tanto tratamiento, justamente porque en estas no hay tanta inflamación, hay más neurodegeneración, ¿sí? Entonces no hay muchos tratamientos aprobados que sean eficaces. La excepción es el ocrelizumab, se usa también para la EMRR, pero se usa también, se aprobó el año pasado, para la primaria progresiva. Y la buena noticia es que hoy en día hay varios fármacos en investigación para las 2 formas progresivas, que eso seguramente hablará Vero. Bueno, y por último, para hablar del tratamiento, de los síntomas secuelares, es decir, hay un brote, lo traté con corticoides, tengo un tratamiento a largo plazo para evitar los brotes, pero sin embargo el paciente puede estar con una enfermedad controlada, inactiva, pero tengo fatiga, que es lo que dijimos, es un síntoma invisible, o tuve un brote y me quedó la mano paralizada. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que tratar esos síntomas, ¿sí? Y para tratar esos síntomas que quedan como secuelas, es importante un abordaje multidisciplinario, ¿sí? ¿Qué significa esto? Como está en este dibujo, el paciente, siempre con el apoyo de su familia o de su círculo social, apoyado por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la esclerosis afecta a cualquier parte del sistema nervioso central, dijimos, da cualquier síntoma, entonces vamos a necesitar que si me dio síntomas oftalmológicos, pérdida de visión, voy a necesitar el apoyo de nuestros colegas de neurooftalmología. No queríamos dejar de nombrar a Nicolás Sao y a Aide Martínez, que trabajamos en conjunto en el Hospital de Clínicas con ellos. Urólogos, psiquiatras, psicólogos, kinesiólogos, entre otras disciplinas, que van a ayudarnos a que el paciente se recupere más rápido de estos síntomas que van quedando, ¿sí?
Y este dibujito del medio me pareció interesante agregarlo porque además de todos los profesionales alrededor suyo ayudándolos, es importante que ustedes se mantengan lo más activos físicamente y mentalmente para tratar de evitar que la discapacidad vaya aumentando en el tiempo. Último, ¿cuáles son los controles que tienen que hacer? No es que les damos el tratamiento, se van, no lo vemos más, salvo que pase algo. No, si está todo bien, con más razón tenemos que vernos para controlar, ¿sí? ¿Qué controlamos? Si la enfermedad está activa o inactiva, como les dije, ustedes me dicen, no tuve brotes, estoy bárbaro, bueno, pero necesitamos ver la resonancia, porque si en la resonancia aparecieron lesiones nuevas, también habla de que la enfermedad está activa, ¿sí? Pero también es importante controlar el tratamiento que les estamos dando, si lo toleran, si lo están recibiendo bien, y sobre todo los efectos adversos. Ya algo les dije de las defensas, que todas las disminuyen, pero cada fármaco tiene diferentes efectos adversos que no los voy a nombrar, pero cada uno de ustedes sabe que tienen que hacer controles en consultorio con su neurólogo, control de la resonancia magnética y de análisis de sangre, justamente para esto que les decía, controlar los efectos adversos de cada fármaco. Cada fármaco tiene establecido cada cuánto hay que hacer análisis de sangre. Por ejemplo, el fingolimod cada 3 meses, otros cada 6, otros al principio muy seguido y después, por suerte, se van aislando los controles. Pero es necesario que cumplan con esto para terminar, digamos, de ayudarlos a que no solo la enfermedad esté inactiva, sino no agregarles un problema por el fármaco que están recibiendo. Bueno, y esta no la voy a nombrar porque en realidad son las conclusiones de todo lo que dijimos hasta recién, esto lo van a recibir en el flyer que van a estar recibiendo la semana entrante, son como las ideas principales de lo que charlamos. Bueno, espero que les haya servido, las preguntas acuérdense de escribirlas en el chat, como les dijo Vero al principio, y al final de toda la jornada voy a tratar de responderlas. Gracias. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias, muy clara tu presentación. Creo que todos van a coincidir conmigo. Como estaba recién escribiendo en el chat y lo nombró Débora, les va a llegar durante la semana que viene un resumen de la jornada donde van a ir todos los puntos claves de cada una de las charlas y eso les va a quedar como un librito para que lo tengan y lo puedan guardar. También sabemos que hay bastantes personas que nos están escribiendo que quedaron fuera de la reunión. La verdad es que la convocatoria fue muy grande. Lamentamos que no puedan estar presentes en la reunión, pero también, como les decía, la charla está siendo grabada, la vamos a subir a las redes sociales, la van a poder ver los que no la pudieron escuchar, y si después ustedes la quieren volver a escuchar, van a tener la posibilidad, y como les digo, van a tener un resumen de la jornada. Ahora seguimos con mi charla. Esperen que voy a intentar compartir la pantalla, acá estamos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto, Vero. Bárbaro. Vamos a seguir entonces. Bueno, respecto a lo que les quiero comentar de novedades en este año, vamos a comenzar, por supuesto, por el COVID-19 y qué sabemos hasta el momento sobre esta infección y la esclerosis múltiple, ¿sí? Sé que muchos de ustedes tienen muchas dudas al respecto, así que vamos a tratar de poder contestar todas las preguntas que tengan. No quiero dejar de comentarles algunas novedades en terapéutica que hubieron este año para que estén al tanto de, además del COVID, de otras cuestiones respecto a su enfermedad. Y también para que sepan qué es lo que estamos haciendo desde Argentina respecto a investigación y respecto a consensos de trabajo entre varios neurólogos que nos dedicamos al estudio de estas patologías. A veces nosotros les mandamos encuestas, ustedes llenan encuestas que gentilmente colaboran con nosotros, pero en realidad todo eso es para ustedes, ¿sí? Es para que les vuelva a ustedes, nos ayudan a nosotros a tratar de entender un poco más esta patología tan interesante desde el punto de vista científico y tan compleja, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos hasta el momento del COVID-19? Ustedes saben que está causado por lo que se llama coronavirus, que es un tipo de virus, que como ustedes bien saben, y ya lo habrán escuchado varias veces, no es les pido por favor que muteen los micrófonos los que todavía no los mutearon, así no se escucha para nada el sonido de fondo. Gracias. Y como les decía, entonces, lo que es el coronavirus no es el primer coronavirus que se describe hasta el momento. Ustedes no sé si recuerdan, pero hubo un brote de lo que se llamó síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, ¿sí? En el año 2002 en China. Estos virus tienen como intermediarios
los huéspedes, que son los animales, ¿sí? Y a través de ellos esto se transmite por la interacción entre animales y humanos al humano y lo terminamos padeciendo nosotros, ¿sí? Estos brotes fueron bastante letales, en este caso el SARS se controló, pero fíjense, el MERS aún no está controlado y hay unas recomendaciones a viajeros que viajan a Medio Oriente donde todavía hay casos de esta infección. Respecto al COVID-19, todos sabemos que a fin de diciembre China reportó casos de neumonía de causa desconocida, neumonía bastante severa en pacientes en una ciudad que se llama Wuhan. Esto fue descrito en los mercados, ¿sí?, de esa ciudad. Los pacientes tenían realmente neumonías severas que comprometían mucho a los pulmones. El 9 de enero fue identificado el agente causal de esas neumonías y fue el nuevo coronavirus que todos conocemos, ¿sí? Este coronavirus hizo que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia, ¿sí? Porque, como ustedes saben, los casos empezaron a aumentar cada vez más y esto se fue transmitiendo desde China al resto del mundo. ¿Cómo se contagia este coronavirus? Bueno, eso también, ya lo habremos visto muchas veces en estos meses. El coronavirus, ustedes saben que está en las gotitas que nosotros despedimos cuando hablamos, cuando tosemos, ¿sí? Siempre habrán visto en las campañas de prevención que para toser tenemos que colocarnos el codo, ¿sí? No tenemos que toser en nuestra mano, o cubrirnos la boca con algún pañuelo. ¿Por qué? Porque esas gotitas se depositan en varias superficies y sabemos que gracias a eso puede pasar que las gotitas perduren mucho tiempo en la superficie donde fueron depositadas. Como pueden ver en ese dibujo, las mesas, ¿sí? Cuando le damos la mano a alguien, es por eso que decimos que la distancia social es el principal factor preventivo, ¿sí? Porque al distanciarnos de otras personas, el riesgo de que esas gotitas pasen de una persona a otra es mucho menor. Y también otra de las estrategias para prevenir es el lavado de manos, justamente, porque si las gotitas quedan en las manos, nosotros nos lavamos permanentemente y evitamos que esto se siga transmitiendo. Ahora bien, ¿todos estamos expuestos a contraer este virus? Bueno, sabemos que si bien todos estamos expuestos, hay grupos de riesgo que sabemos que les va a ir peor si se contrae esta infección. Esos son los grupos de personas mayores de 60 a 65 años, personas que presenten enfermedades cardiovasculares crónicas, personas que presenten diabetes, enfermedades respiratorias, el EPOC, ¿sí?, el tabaquismo severo, pacientes que tengan enfermedades oncológicas o inmunodeficiencias. La pregunta que seguramente todos se hacen es, ¿los pacientes con esclerosis múltiple son un grupo de riesgo? Pues yo les hablé ahí de inmunodeficiencias, ¿sí? Pero en ningún momento les dije la palabra esclerosis múltiple. Bueno, hay buenas noticias al momento, porque los pacientes con esclerosis múltiple no serían un grupo de riesgo para COVID-19 por el solo hecho de tener esclerosis múltiple. Y acá quiero que presten mucha atención, ¿sí? Hay varias asociaciones a lo largo del mundo que han dictado algunas recomendaciones para pacientes. Alguno de mis pacientes que me está escuchando seguramente se acuerda de cuando comenzó la pandemia, que nos comunicamos rápidamente por el celular y yo les decía: guarden el confinamiento, quédense en casa, esto puede ser peligroso, porque realmente fue así. Al inicio conocíamos muy poco de este virus y el impacto que iba a tener. Y a medida que fueron pasando los días, se fue conociendo mucho más, lamentablemente, mucho sobre la experiencia que tuvieron nuestros países vecinos de Europa, de Estados Unidos, ¿sí?, donde los casos fueron realmente muchos, y ustedes saben que la prevalencia de la enfermedad es mucho mayor en esos países que en el nuestro. Entonces, tenemos la experiencia de allá que nos va diciendo que ustedes no serían el grupo de riesgo solo por el hecho de tener esclerosis múltiple, pero también tenemos que considerar que esto se puede convertir en riesgoso si ustedes tuvieran otro tipo de enfermedades, patologías pulmonares, cardíacas, diabetes, cáncer, hipertensión, ¿sí? Si tuvieran una severa restricción en la movilidad. Esto es importante porque sabemos que quizás aquellos casos descritos en los que los pacientes les fue un poco peor fueron aquellos pacientes que quizás tienen restringida su movilidad y utilizan silla de ruedas o se mueven poco, ¿sí? Así que ojo con los pacientes que tienen esa condición porque pueden estar sí sometidos a un poquitito más de riesgo. Lo mismo para aquellos pacientes con esclerosis múltiple que sean añosos, que tengan más de 60 años,
o que tengan ciertos tratamientos modificadores de la enfermedad, que ahora les voy a hablar un poquito más adelante sobre eso, ¿sí? Algunos tratamientos conllevan mayor riesgo a la hora de contraer esta infección. No todos, y ahora después lo vamos a ir desmenuzando. Entonces, lo que quiero que también queden claro es que cada uno de ustedes tiene un tratamiento en particular y una historia clínica particular. Entonces, su caso debe ser evaluado en forma particular con sus neurólogos, ¿sí? Que son quienes lo conocen, quienes saben sus enfermedades concomitantes, qué medicaciones toman y cuáles son sus problemas de salud. Entonces, el neurólogo va a evaluar todos estos ítems y les va a decir si ustedes están en mayor riesgo o no de tener la infección por COVID-19. Otra de las preguntas que siempre nos hacen es, bien, yo por esta pandemia, ¿debo solicitar una licencia en mi trabajo? Al principio también de la cuarentena lo que fuimos haciendo fueron certificados por las dudas, antes de que salga este decreto de necesidad y urgencia, que todavía está vigente. Ustedes saben que en este decreto se dice que las personas que tienen estas condiciones, embarazadas, mayores de 60 años, como les comentaba anteriormente, que tengan enfermedades respiratorias o cardíacas, deberían guardar más que nadie el confinamiento y no deberían ser personal esencial a la hora de ir a trabajar durante la cuarentena. Hay un apartado especial para inmunodeficiencias. El tema es que en ningún lado especifica la esclerosis múltiple, ¿sí? El decreto en ningún lado dice esclerosis múltiple por sí misma, pero también, como les decía, tenemos que tener en cuenta que algunos de ustedes están con tratamientos que pueden bajar mucho las defensas. Si bien todos tienen un impacto en el sistema inmunológico, como nos decía Débora recién, un actor fundamental del sistema inmunológico es el linfocito, ¿sí? Que es un tipo de célula inmune que nos va a servir tanto para defendernos de infecciones externas, como también juega un doble rol a la hora de participar activamente en la patología, ¿sí? En la producción de la enfermedad en sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lograr una modulación del sistema inmunológico. Pero hay algunos tratamientos que bajan mucho las defensas, bajan mucho el conteo de linfocitos, y esos pacientes podrían llegar a estar en riesgo a la hora de tener que salir a trabajar y ser personal esencial, por el cual no tuvieran que estar haciendo la cuarentena en sus domicilios. Entonces, lo que también llama a este decreto es a fomentar el teletrabajo, ¿sí? La posibilidad de aquellos trabajadores que pudieran hacer sus tareas de igual medida desde su hogar. Obviamente que esto es súper útil y va a contribuir a que no haya tanta circulación a nivel de la comunidad. Respecto a los síntomas de esta infección, ustedes saben que lo que fundamentalmente sucede, ¿sí? Es que el paciente tiene fiebre, esto es más de 37.5 según los criterios de caso sospechoso actuales en Argentina. El paciente puede tener también tos seca, que a veces se prolonga varios días, dificultad para respirar, una dificultad bastante importante, si al paciente le falta el aire, puede tener congestión y secreción nasal, puede tener tan solo dolor de garganta, y eso ser suficiente para tener el síntoma, puede tener en general en menor medida, pero puede haber casos de diarrea, cansancio y dolor muscular, como si fuera realmente un síndrome bien gripal, ¿sí? Como muchos de ustedes ya habrán tenido alguna vez. Y los que ven en negrita, los que ven más oscuros, serían los síntomas más comunes. También están descritos alteraciones del gusto y pérdida del olfato, ¿sí? Que al principio parecía que no era tan frecuente, pero hoy sabemos que sí, que realmente está presente, y lo tenemos que preguntar y estar pensando en eso si lo tenemos o no. Ustedes saben que el 80% de los pacientes que contraen esta infección se recupera sin necesidad de un tratamiento especial, pero hay un 20% que va a requerir hospitalización y un porcentaje menor sí que va a requerir cuidados intensivos, y lamentablemente en algunos casos se puede ocasionar el fallecimiento de la persona. Para hacer el testeo, digamos, de este virus, también habrán escuchado mucho en estos países se testea poco, nos faltan test para hacer las determinaciones. Bueno, lo que se hace en primer lugar cuando hay un caso sospechoso es hacer un hisopado de la nariz y de la orofaringe, ¿sí? Se toma con un hisopo y eso se manda a analizar. Afortunadamente esto se fue mejorando con el correr de los días, y hoy la detección es en horas, ¿sí? En muchos centros en horas tenemos el resultado y podemos saber si el paciente está en presencia o no del virus. También, si el paciente tuviera, digamos, algún problema respiratorio o neumonía y tuviera que estar intubado, por ejemplo, se puede rescatar el virus de algunas secreciones que pueden estar en su sistema respiratorio.
Se puede hacer un test rápido, serológico, que aún no conocemos mucho sobre qué sensibilidad tienen estos test al momento. Se están probando en todo el mundo, incluso acá en Argentina, con una gotita de sangre poder saber si en algún momento estuvimos expuestos al virus y eso nos va a dar como una memoria inmunológica o incluso si lo estamos en este momento. Pero aún nos queda saber mucho sobre cuál es la eficacia, ¿no?, de este tipo de test a la hora de diagnosticar la enfermedad o de saber si tenemos o no inmunidad de reserva para enfrentar este virus. Respecto a los síntomas, ustedes saben que si tienen alguno de estos síntomas que ven en los dibujitos, como los que les conté, tienen que consultar sí o sí al sistema de salud. En lo posible, quedándose en casa y llamar a los números que están disponibles según el lugar donde ustedes vivan, para que un médico les conteste sobre si ustedes son casos sospechosos o no, perdón. Si tienen alguna cobertura privada de salud, también tienen que llamar a su cobertura privada y en ese caso ponerse en contacto con ellos para ver si son casos sospechosos y tener que trasladarlos a un centro asistencial para poder hacerles el hisopado que les comentaba. Ustedes saben que la definición de caso sospechoso va cambiando todo el tiempo a medida que vamos conociendo más sobre esta infección y a medida que vamos transitando las distintas fases de infección. Ustedes pueden consultar en esta página, que es la página del Ministerio de Salud de la Nación, todas las novedades y las actualizaciones respecto a los cambios de lo que nosotros llamamos casos sospechosos, y también pueden consultar ahí la cantidad de casos por día, ¿sí? Estar un poco atentos a las medidas también. Respecto a prevención en COVID-19, ustedes saben, y como también se los dije, la medida principal es el distanciamiento social, ¿sí? Tener un margen de distancia entre una persona y otra, que sea entre 1,5 metros y 2 metros, ¿sí? Para justamente evitar que estas gotitas que nosotros despedimos al hablar o al toser lleguen a la otra persona, ¿sí? Así que esta es la medida fundamental y la tenemos que seguir cumpliendo, siga o no la cuarentena, ¿sí? También es muy importante, como les decía, para evitar que se siga transmitiendo a través del contacto con las manos, el lavado de manos, ¿sí? Lavado de manos con agua y jabón. Al principio se le daba como mucha importancia al alcohol en gel y todos salimos corriendo a comprar alcohol en gel. Pero bueno, la verdad es que la medida la tenemos en nuestra casa al alcance de las manos. Solo basta con hacer un lavado intenso de manos. Este lavado debe durar más o menos 60 segundos. Tenemos que estar de un lado, del otro, como dice la figura, tratando de que sea completo, ¿sí? Otras medidas son, como les decía, estornudar en el pie del codo, no llevarse las manos a los ojos y la nariz, ventilar los ambientes, desinfectar, ¿sí?, con lavandina o con alcohol los objetos que usamos con frecuencia. Cuando llegamos a nuestros hogares tenemos que quitarnos la ropa, ¿sí?, si tuvimos que salir a hacer alguna compra o lo que fuera. Cuando llegamos tenemos que colocar los zapatos en una cajita o lavar la suela con lavandina, sacarnos la ropa y en lo posible bañarnos, así disminuimos aún más el riesgo de transmisión. Con respecto al tapabocas, ¿sí?, o al barbijo, ustedes saben que al principio también hubo mucha duda, se decía que se usara, que no se usara. Bueno, en definitiva, hoy en día en muchas de las localidades donde nosotros vivimos es obligatorio el uso del tapabocas, ¿sí? No así de un barbijo en particular, porque sabemos que no es necesario, simplemente lo que queremos es, si el paciente no es un caso sospechoso, lo que sabemos es que tapándonos con el tapaboca podemos disminuir la probabilidad de que esas gotitas salgan de nuestra boca y lleguen a otra persona. Ahora, la pregunta que muchos de ustedes seguramente se están haciendo es, bien, para nosotros que somos pacientes con esclerosis múltiple, ¿existe alguna recomendación en particular que tenemos que tener en cuenta? Bueno, ustedes saben que las médicas que estamos acá disertando somos miembros del grupo de enfermedades desmielinizantes de la Sociedad Neurológica Argentina, ¿sí? Y nosotros nos reunimos una vez por mes y tratamos temas referidos a la patología y además, obviamente, con el tema del COVID, hicimos ciertas recomendaciones para nuestros pacientes que a muchos de ustedes les ha llegado por las redes sociales o por WhatsApp cuando las definimos, ¿sí? Entonces, lo que decíamos es, por supuesto, el cartel que todos vimos, quédate en casa, y eso es real, ¿sí? Quédense en casa, tanto paciente como familiar deben cumplir con las medidas de aislamiento obligatorio según la región, y puse según las actualizaciones, porque ustedes saben que todos estamos esperando las novedades de hoy que nos va a contar el presidente para ver cómo seguimos con las distintas fases de la infección.
Hoy en día tenemos aislamiento obligatorio y solo algunas personas están exceptuadas de no cumplirlo, ¿sí? Pero tenemos que saber que tanto los cuidadores como los miembros de la familia del paciente que viven con una persona con esclerosis múltiple o la visitan regularmente, deben seguir las mismas recomendaciones, ¿sí? Sobre todo si ese paciente está dentro del grupo de riesgo, dentro de los que les comentaba anteriormente. Otra de las preguntas que muchos nos hacen es, ¿me tengo que vacunar? ¿No me vacuno? Al inicio de la cuarentena, en particular, yo me comuniqué con todos mis pacientes y les sugerí vacunarse con la vacuna antigripal y la vacuna antineumonía, ¿sí? A veces tuvimos como una pequeña demora porque no estaba disponible la vacuna. Muchos me preguntaban, ¿se pueden dar las dos juntas? Sí, se pueden dar las dos juntas el mismo día. Con respecto al antigripal, en algunos lugares está disponible la trivalente, en otros la tetravalente. Ustedes saben que la tetravalente cambia con la trivalente, que tiene un serotipo de gripe, digamos, que circula no en Argentina. ¡Qué ruido! Que circula no en Argentina, sino en el hemisferio norte. Entonces, si no vamos a viajar al hemisferio norte, la trivalente nos sirve muy bien, podemos aplicarnos esa vacuna y tenemos que aplicarnos la que haya disponible, ¿sí? Esa es la recomendación. Pero sí tienen que estar vacunados, porque ustedes sepan que desde el momento que se aplican la vacuna, el cuerpo tarda más o menos 3 semanas en generar los anticuerpos. Cuanto antes nos vacunemos, mejor, ¿sí? Contra la neumonía se tienen que vacunar primero contra la de 13 serotipos y con un espacio de 2 meses la de 23 serotipos, ¿sí? Esto es recomendado para todos los pacientes con esclerosis múltiple, estén o no en tratamiento, ¿sí? Sepan que esto no previene el COVID-19. Estas vacunas simplemente previenen las infecciones que yo les estoy comentando. Y como ustedes saben, a diferencia de lo que está pasando en el hemisferio norte, nosotros recién estamos entrando en el invierno y todos los años tenemos casos de gripe, ¿sí? Que tenemos que prevenir, de neumonías, de bronquitis, de faringitis, van a haber un montón de infecciones que van a estar siendo más prevalentes en el invierno, o sea que tenemos que estar más atentos y más prevenidos que nunca, ¿sí? Porque ahora, además de todo eso, tenemos la pandemia por el COVID. Entonces, lo que vamos a hacer con estas vacunas es prevenir las complicaciones de las otras infecciones, ¿sí? Siempre, 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 y esto es importantísimo, deben consultar con su neurólogo, ¿sí? Para ver cuándo es el momento ideal para vacunarse. Hay pacientes que, por ejemplo, están recibiendo la primera dosis de determinada medicación y quizás en ese caso no es conveniente juntar las vacunas con esa primera dosis y tengamos que espaciar un poquito desde la aplicación de la medicación y la aplicación de la vacuna. Tiene que pasar un tiempito para que no actúen las dos cosas sobre el sistema inmunológico a la vez, ¿sí? Entonces, además, ¿no? Si el paciente tiene otra infección o tiene otra enfermedad, también puede ser una contraindicación para recibir la vacuna. Así que nunca vayan directamente a vacunarse sin hablar previamente con su neurólogo. ¿Los pacientes con esclerosis múltiple tienen que dejar de hacer los controles por la pandemia? Esto también es una pregunta, ¿no?, que hacemos recurrentemente y a veces los pacientes me dicen, yo tengo miedo de ir al hospital, no quiero ir al hospital, no quiero ir a buscar la planilla, no quiero ir a buscar la receta. Como voy a hablar ahora, gracias a la telemedicina pudimos conectarnos, ¿sí? Pudimos hacer las recetas por WhatsApp, pudimos hablar por teléfono y esto se fue sobrellevando un poquito mejor. Entonces, lo ideal sería restringir los controles presenciales, ¿sí? Ustedes saben que en nuestro hospital en este momento no podemos hacer controles presenciales en el consultorio, ¿sí? Hasta nuevo aviso y ver cómo se desarrolla la pandemia, pero sí estamos trabajando en un consultorio de urgencias, ¿sí? De guardia, donde atendemos los casos que son sí o sí necesarios o aquellos pacientes que requieran la entrega de planillas o recetas en forma presencial. Pero estamos limitando eso simplemente a estas cuestiones, ¿sí? No a hacer sus controles habituales que saben que generalmente los hacemos cada 3 meses. Entonces, si tienen que venir sí o sí al hospital, lo que hacemos es evitar que vengan con un acompañante, justamente para prevenir, ¿sí?, esto de la transmisión de este virus o estar en contacto al ver que van a estar presentes en un centro asistencial. En el caso de que sea imposible, bueno, obviamente van a tener que venir con el acompañante y en el caso ideal, el acompañante solo venir, ¿sí? Y no el paciente a buscar recetas, papeles, planillas y todo lo que ya sabemos que a veces es bastante engorroso y lo necesitamos a la hora de continuar nuestros tratamientos. Como les decía, utilizar la telemedicina. Gracias a la tecnología, hoy estamos conectados, ¿sí? Ustedes saben que nos conectamos por WhatsApp, hacemos videollamadas,
nos conectamos por la computadora, podemos hacer esto que estamos haciendo ahora, conectarnos y ustedes estar al tanto de las nuevas cosas que hay en esclerosis múltiple y de la pandemia. Y si no tienen la posibilidad de tener internet o tener un smartphone, un teléfono inteligente, lo que tenemos también es el teléfono, ¿sí? Nos podemos comunicar por un teléfono de línea y de esa manera ir salvando las dudas, ¿sí? Es lo que más o menos vinimos haciendo desde el día cero de la cuarentena. Particularmente yo con mis pacientes estuvimos en contacto permanente y al tanto de las novedades y lo que tienen que ir haciendo de acuerdo a cada uno de sus tratamientos. Otra de las preguntas que se hacen es, ¿me toca la resonancia ahora? ¿Me la hago? ¿Sí? Ustedes saben que todos los pacientes, como dijo Débora, deberían tener una resonancia anual y eso es un parámetro, ¿sí?, que nosotros utilizamos a la hora de controlar cómo van llevando su enfermedad. Entonces, ante la pregunta de hacerla ahora, hay muchos pacientes que les toca el control anual ahora, estando en cuarentena. Entonces, lo que yo les diría es, si el diagnóstico es reciente, si ustedes en este momento se les está diagnosticando la enfermedad, no nos queda otra que hacer la resonancia, ¿sí? Porque no podemos iniciar ningún tipo de tratamiento si no tenemos un basal, una foto de su cerebro hoy, ¿sí? Así que necesitamos ahí en ese caso hacer sí o sí la resonancia. Si hay un brote o si hay dudas acerca de síntomas nuevos, el neurólogo deberá evaluar si necesita la resonancia ahora, si la pide en un mes, si la pide pasado el invierno, ¿sí? Lo irán viendo eso con sus neurólogos. Si están en tratamiento con natalizumab, aquellos pacientes que están en tratamiento con esta droga, ustedes saben que quizás los controles los hacemos más de cerca. Y lo tenemos que hacer sí o sí, porque con esta medicación hay un riesgo un poco incrementado de contraer una infección que se llama LMP, que todos los que están en tratamiento con esta droga lo saben. Entonces, si bien esto es un porcentaje mínimo, está la posibilidad y el control con la resonancia es importante. Así que aquellos pacientes que están con esta droga no deberían saltear el control con resonancia a la hora de hacer el monitoreo de su enfermedad. Y con respecto a aquellos pacientes que están con otros tratamientos, que por ahí nosotros ya sabemos que están estables, que su última resonancia estaba estable, que no había habido ninguna nueva lesión, que no han tenido brotes, que no se sienten peor que el año pasado, ¿sí?, cuando se hicieron la otra resonancia, podríamos considerar pasar la fecha de la resonancia para cuando la cuarentena pase o cuando la pandemia esté un poquito más controlada, ¿sí? Pero obviamente estas son recomendaciones y deben hablar con su neurólogo para ver qué es lo que considera él, ¿sí? Siempre charlarlo con él. Y otra de las preguntas que hacen ¿es necesario que vaya a sacarme sangre en la pandemia? ¿Tengo que ir? Muchos me dicen, tengo miedo, no quiero ir al laboratorio de extracción, no quiero salir, cuando vaya a sacarme sangre va a haber un montón de gente y ahí va a aumentar el riesgo de contagio. Bueno, en realidad tratemos de no ir a sacarnos sangre, pero ustedes, como les dije, hay algunos tratamientos que disminuyen mucho el nivel de linfocitos. Y eso hace, ¿sí?, que tengamos que controlarlo más de cerca. Ahora les voy a hablar un poquito sobre esos tratamientos, pero cada uno de ustedes saben, porque ya lo hemos charlado con los que son mis pacientes, que según el tratamiento que ustedes tengan, va a haber mayor riesgo, ¿sí?, de estar expuesto a esta infección si no hacemos el control de laboratorio. Entonces, hay veces que no nos queda otra y tenemos que ir a sacarnos sangre, ¿sí? Hay otros tratamientos, como por ejemplo el alemtuzumab, que se da por vía endovenosa durante 2 años. Saben que estos pacientes hacen los controles mensualmente y quizás ahí sí está la posibilidad de ir al hogar de esos pacientes y traer la extracción sin que tengan que asistir a algún medio para poder tener el resultado. Pero en general, si ustedes, depende de lo que hablen con su neurólogo, ya les va a decir si sí o sí tienen que ir a sacarse sangre o pueden esperar un poquito más. Respecto a qué está pasando con esta infección en el mundo, esto está actualizado ayer a la noche, ¿sí? Saqué esta foto ayer a la noche y esto es lo que está pasando hoy en el resto del mundo. Fíjense que hay más de 5 millones de pacientes infectados, ¿sí? Y que los países con mayor cantidad de infectados son Estados Unidos a la cabeza, Brasil, ¿sí?, Rusia, el Reino Unido y ya España e Italia, que todos sabemos que han tenido muchos casos y la han pasado mal hace no mucho tiempo, hace ya casi un mes. Con respecto a los fallecimientos, tenemos 338.000 fallecidos, ¿sí? Es una enfermedad muy contagiosa y que cuando pasa a la etapa severa, ¿sí?, en esos pacientes que requieren internación y requieren terapia intensiva, puede ser altamente mortal, ¿sí? ¿Qué pasó en Argentina con esta infección? Al día de hoy, sí, tenemos 121.000 casos testeados con 10.000 pacientes confirmados, ¿sí?, por este método que les comentaba del hisopado. 8.9% son casos importados que vinieron de afuera.
43,6%, casi la mitad, son contacto estrecho de esos pacientes importados. Y hay circulación comunitaria en un 30% de los infectados. Es decir, que el virus está con nosotros. Ustedes saben que la mayor cantidad de casos está en el AMBA, lo que se llama la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿sí? Muchos de los casos están como muy detectados acá y es una localidad que por supuesto está en alto riesgo dada la circulación. Hay 433 fallecidos y la tasa de mortalidad aproximada es de un 4%. El primer caso fue el 3 de marzo, el primer fallecimiento el 7 de marzo, y como les comentaba antes, desde el 20 de marzo tenemos lo que se llama ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio, que con el correr de los días esto se fue flexibilizando y estamos, como les digo, hoy a la espera de ver cómo seguimos de ahora en más con los lineamientos que nos dé nuestro presidente. ¿Hay pacientes con esclerosis múltiple infectados? Pregunta que me llega todos los días a mi celular, ¿sí? Los pacientes quieren saber si hay alguien que haya contraído el virus teniendo esclerosis múltiple. Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que sí, hay casos, y ahora les voy a contar lo que sabemos, pero no hay suficiente evidencia de cómo impacta el COVID-19 en la esclerosis múltiple y viceversa, ¿sí? Al revés. Tampoco lo sabemos, ¿sí? A pesar de que ya hay varios meses de evolución de esta infección, aún no contamos con suficientes datos para poder hacer una recomendación formal respecto a un montón de características. Respecto a recomendaciones, le voy a decir qué recomendaciones hay basadas en la experiencia y en el reporte de los casos que hubo, sobre todo de Europa y Estados Unidos. Para que tengan una idea, a modo de resumen, hay un artículo que se publicó recientemente por esta doctora que se llama María Pia Sormani, que es una especialista en esclerosis múltiple en Italia, donde ustedes saben, bueno, en Italia hubieron un montón de casos de COVID-19 y algunos pacientes han contraído la infección. Al igual que acá en Argentina, muchos de esos pacientes no llegaron a hacerse el hisopado, por lo tanto no están confirmados esos casos, ¿sí? Uno tiene alta sospecha de que ese paciente estuvo en contacto, pero no lo puede confirmar porque ese paciente quizás tuvo una infección leve y no necesitó ir al hospital, entonces se quedaba en su casa haciendo el aislamiento y padeciendo lo que era una enfermedad leve y no complicada. Entonces ese paciente no fue hisopado y no se le confirmó la infección. De los casos que ellos tienen, ¿sí? 57 han testeado positivos confirmados y lo que ven que la infección fue leve en 222 pacientes y severa en 4, ¿sí? Muy pocos pacientes. Y muy pocos pacientes tuvieron que ir a unidad de terapia intensiva y pocos fallecieron afortunadamente, ¿sí? La mayoría eran del sexo masculino. La edad, como verán, no eran pacientes jóvenes, eran mayores de 54 años, tenían estadios severos de la enfermedad, con gran discapacidad, ¿sí? Como les dije, su movilidad estaba restringida. Muchos estaban sin tratamiento, ¿sí? No tenían un tratamiento inmunomodulador, quizás por la severidad de su enfermedad, ya estaban en alguna forma progresiva y no requerían el tratamiento, y muchos de ellos tenían, además de esclerosis múltiple, otras enfermedades que los convertía, como les dije, en grupo de riesgo para esta infección. Dentro de lo que es la experiencia de España, ¿sí? Fíjense, por favor, de mutear los micrófonos. Recuerden que abajo en el vértice de la pantalla hay un microfonito, una figura, la tocan, hacen clic y ahí se apaga el micrófono. Así no escuchamos los ruidos de su casa. Usted también puede mutear a todo el mundo, ¿sí? Directamente. Sí, ya los muteé. Lo que pasa es que a veces la gente se vuelve a habilitar el micrófono. Por eso lo repetía. Debo, fíjate si me estás escuchando, que podés entrar en los casilleros de cada uno de los pacientes y poder mutearlos vos con la mano también, que hay un clic. Dale, lo hago. Bueno, respecto entonces a la experiencia de España, ¿sí? Alguna cohorte que ellos reportan desde este país, también las noticias son buenas. El total de pacientes fueron 117, ¿sí? La mayoría en este caso fueron mujeres, y 40 hombres con una edad promedio de 43 años, y la mitad de los casos tenían otras enfermedades concomitantes, ¿sí? Pero cuando vemos también, no todos los casos fueron confirmados, ¿sí? Con serología o con la PCR por el hisopado, muchos eran sospecha, ¿sí? Un 24% de los pacientes necesitaron hospitalización y solamente uno en terapia intensiva, lo cual son buenas noticias, ¿sí? 2 pacientes fallecieron y esto habla de una baja mortalidad dentro de lo que es los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, a modo de resumen,
A modo de resumen, refiriéndonos a la experiencia desde Europa, solo una minoría de los pacientes requirieron internación y muy pocos requirieron estar internados en terapia intensiva, ¿sí? Pocos entonces requirieron estar con un respirador. No tuvieron complicaciones graves y la tasa de mortalidad fue muy baja, ¿sí? No tenían relación estas infecciones con un tipo de tratamiento específico, ¿sí? No es que todos los casos se relacionaron con un tipo de terapia, sino que esto fue variado y depende, como les digo, de otras comorbilidades que tuvieran los pacientes. Respecto a casos de esclerosis múltiple y COVID en Latinoamérica, ustedes saben que estamos haciendo un registro, ¿sí?, en Latinoamérica de la cantidad de pacientes que han lamentablemente estado sometidos a esta infección. Muchos de ellos, de los casos, no están confirmados, ¿sí?, porque también tenemos falta de testeo y tenemos la sospecha de que el paciente pueda tener esta infección. La idea es justamente que cada uno de los neurólogos que formamos parte de Latinoamérica reportemos a esos pacientes y hagamos un registro de los casos confirmados para poder aportar datos epidemiológicos y cada vez saber más de esta enfermedad. Desde Argentina estamos participando, hay muchos registros a lo largo del mundo, si cada país tiene su registro, y sabemos también que tenemos en Latinoamérica lo que se llama RELACONEM, donde todos los neurólogos de Latinoamérica vamos a aportar los datos de los pacientes que lamentablemente tengamos que decir que han estado en contacto con la infección. Sí, pero sabemos muy poco hasta el momento, y ya les digo, los reportes son muy escasos de cada país. En Argentina, al día de hoy, tenemos aproximadamente 3 pacientes en Buenos Aires confirmados y 2 pacientes en la ciudad de Córdoba. Y no tenemos más reportes, o sea que eso es la data que tenemos al día de hoy, pero ya les digo, esto se va a ir cambiando probablemente y tengamos más información en el transcurso de los días y seguramente la vamos a ir compartiendo con ustedes en las redes para que estén al tanto. Esto es un poco el registro que tenemos que llenar cada vez que se nos presente un paciente con la infección. Muchos datos, ¿sí? Esto va a una central donde se procesa toda la información, gracias a que estamos todos unidos en esta asociación que es LACTRIM, ¿sí?, donde todos los que hacemos esclerosis múltiple en Latinoamérica podemos estar en contacto con nuestros colegas de los diferentes países. La pregunta es, ¿qué hago con mi tratamiento para esclerosis múltiple en esta pandemia? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer a la hora de decidir si sigo, si no sigo, si lo cambio, si hablo con el neurólogo? Bueno, vamos a tratar de responder estas preguntas. En primer lugar, y quiero que esto quede muy, muy claro, no tenemos que suspender los tratamientos por miedo a un posible contagio, ¿sí? No puedo decir, tengo miedo de contagiarme, entonces abandono mi tratamiento. Pero sabés que no puedo silenciarlos, por eso no nos pudimos jugar como cojos. Hay 3 o 4 nada más, no sé si vos querés suspender. Sí, Diego Medina, si nos estás escuchando, tenés el micrófono activo y se escuchan tus voces. Así que si lo podés apagar, fíjate que hay un... Y Adri psicomandalas también, no nos podemos silenciar. Ahí está, doctora. Muchas gracias, así nos podemos escuchar un poquito mejor. Bueno, entonces, como les decía, no tenemos que suspender los tratamientos, ¿sí? Y sabemos que suspenderlos puede conllevar a un riesgo aumentado de presentar brotes y que la enfermedad empeore. Entonces, lo ideal sería siempre hablar con el neurólogo para ver cuáles son los riesgos de cada uno, ¿sí? Como les decía, depende del tratamiento que tengan, van a estar más predispuestos a el riesgo de contraer la infección o no. Adri, que estás escuchando, se está escuchando todo tu audio. Si lo podés suspender, porque si no, es mucho el ruido que se escucha. Entonces, ¿qué hago con mi tratamiento en esta pandemia? Ahí, ese dibujito que ven ahí son los famosos linfocitos, ¿sí?, que Débora les comentaba, que son esas células tan importantes dentro de la inmunidad a la hora de tanto defendernos de agentes externos que se meten en nuestro cuerpo o, ¿sí?, dañar a nuestro sistema nervioso central produciendo las consecuencias de esta enfermedad. Entonces tenemos que hacer como un balance con esas células inmunes. No es que las tenemos que desterrar ni tienen que estar muy altas. Entonces siempre logramos hacer un balance.
En el caso de algunos tratamientos, como los interferones, el acetato de glatiramel y el natalizumab, son medicaciones, ¿sí?, en las que no observamos un efecto importante respecto a la disminución de estos linfocitos, ¿sí? Sabemos que otras drogas, como el fingolimod, el dimetilfumarato y la teriflunomide, sí tenemos que tener un poco más en cuenta el monitoreo estricto con estudios de laboratorio, ¿sí? Adri Psicomandalas, se está escuchando todo tu celular. Te pido por favor que apagues el micrófono porque es justo lo que está haciendo interferencia. Doctor, hay Delito. hay 2 o 3 personas que están con el micrófono abierto. Si usted pudiera salir de compartir pantalla, mutear a todo el mundo, porque parece que no pueden encontrar la función de muteo. Sí, lo que pasa es que está la función muteada, pero esas pacientes por algo se desmutean solos. No sé cuál es la configuración de Vero, su computadora. Sí. Vero, fíjate, entra vos, pues Debbie no puede, porque la única anfitriona sos vos, lo podés silenciar vos desde el microfonito, por Lo que ejemplo, a pasa Adri. que, sí, lo que pasa es que la intenté mutear, pero no pude a ella tampoco. No sé cómo Bueno. tiene la configuración, por eso le digo que ahí parece que ahí siento más silencio. Creo que lo logramos. Sí, Gracias. Entonces, repasando un poquito, que se escuchó con un poco de ruido, ¿qué hacemos con los tratamientos? Decíamos que ciertos tratamientos, interferones, acetato de glatiramel y natalizumab, no tendrían un impacto bastante importante en lo que es la disminución de estas células linfocitarias. Entonces no habría mayor problema con estas medicaciones a priori, ¿sí? Lo que sí también tenemos que tener en cuenta que las otras drogas, fingolimod, dimetilfumarato y teriflunomide, sí tenemos que tener un monitoreo estricto con análisis de sangre de estos pacientes, conocer cuál es su análisis de sangre reciente para poder ver si están en mayor o menor riesgo. También a mis pacientes que están con estos tratamientos, como que en un momento yo sentía que los estaba persiguiendo, más o menos, les mandaba mensaje todo el tiempo diciéndole: tienen que sacarse sangre, ustedes sí tienen que ir al laboratorio y sacarse sangre, pero ¿por qué? No por ser hincha, sino que, por ejemplo, el fingolimod disminuye mucho la cantidad de linfocitos, ¿sí? Y eso hace que quizás estén en mayor riesgo de contraer la infección, eso es lo que les decía al principio de la charla. Pero si ese conteo de linfocitos está en un número aceptable, pueden continuar tranquilamente sin necesidad de suspender nada y sin tener riesgo de mayor chance de tener la infección. Lo mismo con dimetilfumarato y quizás en menor medida con teriflunomide. Pero estos pacientes que están con estas drogas, atentos a esos controles con análisis de sangre porque son necesarios a la hora de hacer un seguimiento. Los fármacos que mayor disminución del recuento de linfocitos provocan son cladribine, alemtuzumab, ocrelizumab y rituximab. Muchos de ellos, excepto cladribine, se dan por vía endovenosa, ¿sí? Entonces el paciente tiene como pautado cuándo va a tener que ir al hospital a recibir la infusión, y sí, hay casos de pacientes que estaba planificado empezar estos tratamientos ahora en el medio de la pandemia, y también estamos un poco en la duda de si iniciarlo, si lo tienen que recibir o no, ¿sí? Si el paciente ya estuviera en tratamiento con estas drogas y ya es conocido y ya las ha recibido, deberá discutir siempre con su neurólogo acerca de retrasar la infusión o la toma de esas pastillas, ¿sí? O prolongarlas un poquitito más, o sea, retrasarlas, suspenderlas, cuánto tiempo, eso lo va a decidir el neurólogo, ¿sí? En conjunto con la situación de cada uno de ustedes en forma particular, ¿sí? Les va a preguntar comorbilidades, otras enfermedades concomitantes, dónde trabajan, ¿sí? Si van a poder continuar con el aislamiento obligatorio, porque todo eso son factores que influyen a la hora de determinar si damos la infusión o si recibe los comprimidos o no, ¿sí? Pero no es una contraindicación, no significa que los pacientes que estaban en tratamiento no lo tengan que recibir nunca más, ¿sí? Sino que es algo que se va a ir viendo a lo largo del tiempo y a medida de que sepamos más información sobre esta pandemia. Como les decía, aún resta mucho por conocer acerca de nuestro virus y tenemos que tener en cuenta que estas recomendaciones particulares para ustedes, para los pacientes con esclerosis múltiple, pueden ir modificándose con el tiempo a lo largo de que nosotros estemos más al tanto de qué es lo que está pasando con la pandemia y con el virus en sí. ¿Sí? Así que esto es lo que sabemos hasta ahora, ¿sí? No les podemos dar una recomendación puntual, ¿sí? Porque la experiencia es la que les conté, la de los reportes de casos de Europa y lo que sabemos hasta el momento de Latinoamérica, de lo que conocemos de cada una de las drogas en particular.
Otra de las situaciones, como les decía, ¿sí? Es, me diagnosticaron esclerosis múltiple en el medio de la pandemia. ¿Debo iniciar tratamiento? O sea, ¿tengo que iniciar el tratamiento? Y la respuesta es sí. Por todo lo que les comentó Débora al inicio, ustedes saben que el diagnóstico de esclerosis múltiple va a hacer que ustedes tengan que acceder a un tratamiento modificador de la enfermedad, de lo que llamamos así, a esas terapias que van a hacer que le pongamos un freno a la enfermedad, que estas células no sigan dañando la mielina, que ustedes no generen más lesiones en la resonancia magnética ni tengan nuevos brotes. Si esto no lo hacemos, probablemente la enfermedad vaya avanzando, ¿sí? O sea que es importante que el paciente acceda a un tratamiento. Entonces la respuesta a esto es sí. El tema es ver qué tratamiento vamos a elegir, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las cuestiones que les estuve comentando hasta ahora. Debemos consensuar con el neurólogo cuál es la molécula apropiada según el tipo de enfermedad que tenga y los factores pronósticos, teniendo en cuenta comorbilidades, si son o no grupo de riesgo, si tienen que hacer controles sí o sí durante la pandemia y por ahí les queda un poco lejos acceder a ese tipo de controles, acceso y barreras, pacientes sin cobertura, ¿sí? Pacientes con obras sociales que quizás sabemos que nos ponen mucha traba y mucha barrera a la hora de autorizar ciertas medicaciones, y la situación laboral, como decía el paciente, que no es un dato menor, porque la mala noticia, si lo podemos llamar de alguna manera, es que esta pandemia probablemente dure durante el transcurso de este año, ¿sí? Y no es que se va a terminar cuando termine el invierno. Eso es una mala noticia, por decirlo de alguna manera, pero tenemos que estar atentos a esto. Entonces, los tratamientos no los podemos posponer mucho más allá del tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Y tampoco podemos suspender aquellos que necesitan ser reinfundidos. Entonces, es importante tratar esta enfermedad y no dejarla de lado, porque si bien el COVID-19 es muy importante, no es lo único importante, y ustedes están padeciendo una enfermedad crónica en la cual es fundamental el tratamiento a la hora de modificar su pronóstico. Entonces, no es un dato menor y tenemos que ir ahí a desmenuzarlo bien y tratar de encontrar cuál es el mejor para ustedes para que puedan seguir estando controlados. Otra de las preguntas que nos hacemos es, creo que estoy teniendo un brote, me siento rara, no sé qué está pasando, ¿sí? Creo que tengo un brote. Ustedes ya habrán escuchado a Débora acerca de la definición de brote. Sabemos que los brotes son síntomas neurológicos que duran más de 24 horas. Mínimo tendrían que, por definición, durar 24 horas. Saben que pueden haber pseudobrotes si el paciente está infectado. Ojo con eso, porque si ustedes saben que si tienen alguna infección, y por eso cuando vienen a la guardia les sacamos un poquito de sangre para descartar que no haya una infección concomitante, si hay alguna infección se pueden exacerbar síntomas que ya hayan tenido en algún momento. Y a eso es lo que llamamos pseudobrote. Entonces, si están teniendo algún síntoma raro, seguramente nosotros los neurólogos les vamos a ir a preguntar sobre si tienen o no síntomas de COVID-19, a la hora de descartar esa posibilidad, por supuesto, ¿sí? Siempre intentamos hacer la consulta por teleconsulta, que ya nos ha pasado a muchos de los que me están escuchando ahora, que me han llamado porque presentaban síntomas y lo estuvimos hablando por teléfono a la hora de tratar de decidir si es necesario que tengan que venir o no al hospital. En el caso de que constatemos que realmente se trata de un brote, lo que tenemos que hacer es tratarlo, ¿sí? No podemos no tratar el brote, pero ¿qué brote vamos a tratar? Vamos a tratar aquel brote que tiene impacto funcional. ¿Qué significa esto? Que provoque realmente una disminución de la fuerza, que altere la motilidad ocular, ¿sí? Que ustedes tengan algún problema en mover los ojos, por ejemplo, ¿sí? Pero no vamos a tratar, o vamos al menos a dejar de lado, aquellos síntomas sensitivos, que por ahí son hormigueos, ¿sí? Falta de sensibilidad, todo eso es muy difícil a la hora de decidir tratarlo, porque ustedes saben que el corticoide no es una droga que no tenga efectos adversos, y probablemente va a ser peor tratarla con corticoides que no tratarla. Entonces, que quede claro que vamos a tratar fundamentalmente aquellos síntomas que son realmente impactantes para el paciente. Y lo que hacemos cuando tratamos los brotes es acortar el tiempo de la enfermedad, ¿sí? Del síntoma que está presentando el paciente. Vamos a preferir hacer 3 gramos en vez de 5, muchos ya han recibido el tratamiento durante 5 días, lo que hacemos ahora en la pandemia es reducirlo, esto es lo que hacemos en el hospital, indicamos 3 pulsos y reevaluamos a ver cómo se siente el paciente. Si el paciente recuperó gran parte de su funcionalidad, suspendemos ahí y no requiere que sigan con 5 días. Y lo que hacemos es hacer el tratamiento, por supuesto, en hospital de día para evitar que el paciente esté internado, ¿sí? Y que de esa manera tenga mayor riesgo de contraer la infección. Algo muy importante es que no deben automedicarse, ¿sí? Es fundamental no automedicarse, no inicien el corticoide oral porque eso no sirve, ¿sí? No está probado
que aporte nada. Siempre consulten con el neurólogo si tienen síntomas y él les va a decir los pasos a seguir. No se automediquen, lo repito, es muy importante. Piensen que los corticoides tienen muchos efectos adversos, entre otros los que están ahí listados, y esto le puede ocasionar también daño. Entonces, lo que tenemos que hacer es usarlos correctamente cuando sea necesario y no cuando ustedes lo consideren. Siempre preguntarle a su neurólogo, ¿sí? Respecto a algo muy importante también, que es el impacto emocional de la pandemia COVID-19, ustedes saben que estamos recibiendo muchos llamados de pacientes que no se pueden dormir, ¿sí? Que tienen insomnio, que están un poco con el ánimo un poco deprimido, que están teniendo síntomas de ansiedad, que no se sienten cómodos en sus casas, ¿sí? Sin poder salir, sin poder ver a los seres queridos en forma particular. Muchos se sienten muy irritables, ¿sí? Capaz se les dice algo y enseguida reaccionan, ¿sí? Esto les pasa a ustedes y nos pasa a nosotros que por ahí no tenemos esclerosis múltiple. No es fácil llevar la cuarentena y estar tanto tiempo alejado de nuestros seres queridos. Pero si ustedes están presenciando que tienen estos síntomas, no se queden con la duda. Llamen a su neurólogo, consúltenle para tratar de abordarlo, si es necesario o no, con el equipo de salud mental y buscar un mejor tratamiento para abordar la situación, ¿sí? No se queden con ese síntoma sin hablarlo. Es importante que lo charlemos. Yo siempre le digo a mis pacientes, si se sienten mal, llámenme y charlamos y vemos qué está pasando, ¿sí? Pero no se queden con ese malestar en casa. Desde EMA, desde Esclerosis Múltiple Argentina, el mes pasado hicimos algunos tutoriales que pueden encontrar en la página de EMA y en la página de Instagram, donde pueden hacer clic y pueden ver varias recomendaciones que tenemos respecto a la pandemia. Una de ellas la hice yo respecto a qué sería lo adecuado a la hora de poder llevar esta cuarentena, ¿sí? Algo que yo hacía mucho hincapié es en pautar horarios, ¿sí? No piensen que todos los días da igual, ¿sí? Que la rutina ya no la tenemos, no. Oblíguense a tener una rutina y de esa manera quizás también el sueño se va a ir acomodando de alguna manera. Traten de ser positivos y de no pensar que esto es el fin del mundo, porque no es así, en algún momento esto se va a terminar, pero tenemos que tener un poco de paciencia porque quizás los tiempos sean un poco más prolongados de lo que querríamos, ¿sí? Traten de, en lo posible, si pueden hacer ejercicio en casa, algún tipo de movilidad, ¿sí? Porque eso va a activarnos un poco y nos va a dar una sensación de bienestar, además de ayudar a quizás si tienen alguna discapacidad o una pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo, mantenerla activa, porque sabemos que todas las terapias de rehabilitación en general se han ido cortando a raíz de la pandemia porque no pueden tener acceso al centro de rehabilitación. Una opción es comunicarse con el kinesiólogo vía remota, ¿sí? Por el celular o poder hacer videollamadas, pero también se les complica a los kinesiólogos a la hora de poder dar las instrucciones si no están, ¿sí? Al lado del paciente en forma particular, y también eso depende de las coberturas de cada uno, si tienen cobertura, si no tienen cobertura. O sea, es algo muy variable en general en nuestro medio, que no tenemos pacientes con cobertura, se nos complica un poco más. Van a escuchar a Joana ahora inmediatamente, que les va a hablar sobre una encuesta que es muy importante a la hora de ver el impacto de esta pandemia en pacientes con esclerosis múltiple, pero eso se lo voy a dejar a ella. Y recalco la importancia de que dudas, síntomas nuevos, malestares que tengan, no duden en contactar a su neurólogo, ¿sí? No tengan miedo, no tengan vergüenza, no nos molestan, y la idea es que estemos conectados, ya que no nos podemos ver presencialmente, queremos estar atentos a todas las probables dudas o preguntas o síntomas que vayan teniendo ustedes. Esto es solo una reflexión final, ¿sí? Esto lo saqué de un blog de una persona muy importante, un médico muy importante para nosotros, que es una referencia a nivel mundial, que es el doctor Gavin Giovanoni en Inglaterra. Él lo que nos cuenta, yo tuve la oportunidad de conocerlo en un curso, por eso ahí puse la foto. Gavin lo que nos hace reflexionar es que tiempo es cerebro. Está en inglés, pero les cuento lo que dice. Tiempo es cerebro significa que no solo me tengo que ocupar de la pandemia y de la prevención de la pandemia, sino que me tengo que ocupar de mi enfermedad, ¿sí? Es muy importante el tratamiento de la esclerosis múltiple, así como otras patologías que también tienen otros pacientes, ¿sí? Eso no tiene que dejar de lado, porque después no va a haber tiempo para recuperar lo perdido, ¿sí? Si bien la pandemia es importante, yo ya les hablé de las medidas de prevención, de las recomendaciones para ustedes en particular y de qué debemos hacer, también es importante que nos ocupemos de la esclerosis múltiple. Entonces, tiempo es cerebro, ojo con eso. Las noticias son buenas, ¿sí? Hay un diario que dice good news, buenas noticias. Como les dije, los pacientes en el resto del mundo que tienen esclerosis múltiple les ha ido bien, ¿sí? No hay grandes
alarmas respecto a los pacientes. Hasta el momento tenemos que conocer un poco más, pero las noticias realmente son buenas. Y lo que nos queda es la incertidumbre de saber cómo va a continuar esta pandemia de ahora en más, y lo iremos dilucidando gracias a los nuevos datos. Para seguir un poco y brevemente con novedades de este año y cambiando rotundamente de tema y dejando de lado el COVID-19, ustedes saben que se viene prontamente a Argentina la aprobación de esta nueva molécula que se llama siponimod, ¿sí? Que como estarán relacionando se parece al fingolimod, tiene un nombre parecido, pero realmente es parecida al fingolimod y el mecanismo de acción es muy similar, ¿sí? Lo que hace esta molécula es darse por boca, pero a diferencia del fingolimod, no se precisa un monitoreo de la primera vez que se toma la pastilla y las dosis son crecientes de acuerdo a un test genético que se realiza para saber si el paciente tiene que recibir una dosis u otra, ¿sí? Lo que se vio con siponimod es que reduce la progresión de discapacidad, reduce el volumen de lesiones en resonancia magnética y los cambios en el volumen cerebral. Ustedes saben que a veces el achicamiento, lo que nosotros decimos achicamiento o atrofia cerebral, se ve incrementado en algunos pacientes con esclerosis múltiple y justamente nosotros damos los tratamientos para evitar que eso siga pasando. Entonces, en este caso, con siponimod se cumplió también esos beneficios a la hora de utilizarlo y fue aprobado ya en Estados Unidos y en Europa para aquellos pacientes que tienen formas secundarias progresivas con actividad, ¿sí? Que tienen algún brote sobreimpuesto, o también para aquellos pacientes que tienen brote remisión en forma permanente. La verdad que la seguridad respecto a esta molécula es buena, tiene escaso porcentaje de efectos adversos y no se registraron casos de infecciones severas ni aumento del riesgo de malignidades. Respecto a interferón beta-1A, que ya lo conocen, ¿sí? Muchos de ustedes están en tratamiento con esta droga, saben que si es clínicamente necesario, en este momento se puede considerar el uso de esta molécula durante el embarazo, ¿sí? Se han hecho estudios y se ha visto que la exposición a esta molécula durante el embarazo no representa mayor riesgo de anomalías congénitas en el bebé y no se encontró evidencia de mayor riesgo de efectos adversos de tener que utilizarla durante el embarazo. Lo mismo para la lactancia, ¿sí? No se ha visto efectos adversos en lactantes amamantados. Por lo tanto, se puede utilizar esta molécula durante la lactancia, ¿sí? Esas son las novedades respecto al tratamiento. Y para que estén al tanto también de lo que hacemos en Argentina, y relacionado con esto que estoy diciendo del embarazo, sepan que este año se ha publicado el Consenso de Planificación Familiar y Embarazo, con muchos de, seguramente, si ven el listado de neurólogos, muchos de ellos deben ser sus neurólogos, en los que estamos nosotras también. En este grupo de trabajo lo que se hizo fue consensuar recomendaciones respecto a embarazo, donde nosotros decimos que es importante charlar sobre este tema desde el diagnóstico, que es ideal tener la enfermedad controlada al momento de buscar el embarazo, y también que sepan que las pacientes con esclerosis múltiple pueden quedar embarazadas, ¿sí? No es que porque tengan esclerosis múltiple no pueden tener un bebé, ¿sí? Eso no es verdad, y lo que sí hay que tener es ciertas pautas y recomendaciones a la hora de planificarlo, de buscar cuál es el mejor momento para tener el bebé, ¿sí? Y en este consenso lo que se hace es, depende de la medicación con la que estén los pacientes, se dan ciertas recomendaciones, que por supuesto esto está hecho para neurólogos, para que todos sepamos y estemos de acuerdo a la hora de abordar este tema con los pacientes. Otra de las cosas que estuvimos haciendo es un consenso sobre manejo de pacientes, cómo hay que hacer el tratamiento, cómo elegir el tratamiento en cada paciente. ¿Debe el paciente seguirse en un centro donde haya un neurólogo especializado? Porque como les estoy comentando, es muy complejo el seguimiento de pacientes como ustedes, que requieren que el neurólogo esté permanentemente actualizado sobre los cambios y novedades que puede haber respecto a las distintas terapias, ¿sí? En esto también recomendamos qué estudios hacer y cómo monitorear los efectos adversos. Este es otro trabajo que también presentamos en el Congreso Argentino de Neurología y se publicó en una revista muy importante a nivel mundial, que es esa que ven ahí, esa es la portada, de la cual formé parte de este equipo que hemos estudiado qué quieren saber los pacientes con esclerosis múltiple respecto a su pronóstico a largo plazo. Muchos de ustedes participaron en esta encuesta que yo se las pasé y contestaron varias preguntas acerca de qué harían si tuvieran la posibilidad de tener una herramienta tecnológica para poder ver cuál es su pronóstico, ¿sí? Muchos pacientes contestaron esta encuesta, como verán 301 pacientes, la mayoría tenían la forma brote-remisión. Casi el 20% nos dijo que nunca discutió sobre pronóstico con su neurólogo, ¿sí?
muchos no tenían información clara respecto a qué es pronóstico, pero la mitad de los pacientes piensan en este tema una vez por semana. O sea que es un tema que se les viene a la mente frecuentemente, ¿sí? Y lo que nos sorprendió es que de haber una herramienta digital para estimar el pronóstico, casi la totalidad de los participantes estaría dispuesto a utilizarla a la hora de conocer más sobre su pronóstico. O sea que, en general, los pacientes quieren saber cómo les va a ir o la posibilidad de estimar cómo les va a ir el día de mañana. Bueno, este trabajo nos valió el premio del Congreso Argentino de Neurología, así que estuvimos muy contentos también por el trabajo logrado. Les quiero decir gracias por escucharme. Hagan preguntas en el chat que ahora cuando finalicemos las vamos a poder contestar. Les quiero mostrar también quienes formamos parte del día a día de nuestra sección. Como les dije, ya nos conocen porque los presenté al inicio. Es muy importante la labor de los residentes que nos ayudan un montón. Las secretarias, Daniela y Paz, que ya las conocen también porque las ven cada vez que vienen a nuestros controles. Nicolás, que nos estás escuchando, que nos ayudas enormemente desde el control del ojo, que es tan importante en esta enfermedad y necesitamos hacer un seguimiento casi permanente. Gracias, Nico, por estar siempre. Y Joana, que es quien va a seguir con la próxima charla. También Joana desde EMA, de esta Asociación para Pacientes, hace una labor impresionante estando y ayudándolos con todas las cuestiones que van apareciendo a medida que tenemos problemas con los tratamientos, ¿sí? Con los talleres, ¿sí? Para tratar de juntarnos entre nosotros y acercarnos más y poder tratar un montón de temáticas. Joana, no hablo más y me parece que te voy a dejar a vos con la charla. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Estoy tratando de habilitar el video. Espérame un segundito que no me quiero olvidar de esto, ¿sí? Muchos de nuestros pacientes nos han enviado fotos, ¿sí? Como verán, están todos haciendo la forma del corazón, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Es el lema de este año, ¿sí? El símbolo de este año. Están todos los pacientes haciendo un corazón y esto es igual en todo el resto del mundo, lo van a ver en cualquier red social del resto del mundo, todos los pacientes se han unido para poder hacer este símbolo y muchos de ustedes están acá. No me alcanzó la pantalla y tuve que hacer otra, así que fue mucha la colaboración y todos querían estar. Así que después les voy a pasar esta foto para que las tengan, así que estamos muy contentos de que estén ahí del otro lado escuchando y participando con nosotros. Bueno, si nos autorizan, después la compartimos en las redes de EMA, pero eso tienen que avisar si están de acuerdo los que participaron. Pero estaría re lindo poder compartirlo con todos. Bueno, hola a todos. Creo que hay varios que conozco, algunos nombrecitos estuve viendo ahí que me suenan. Bueno, yo soy Joana Bauer y ante todo quiero agradecerle al equipo del Hospital de Clínicas por sumarnos a esta actividad y por todo el trabajo que hacen, porque la verdad que las doctoras, el equipo se ocupa un montón de todos ustedes, está súper atento, nos consultan, acompañan todo el proceso y eso está muy bueno porque realmente es un trabajo en equipo. Uno, nada, más allá de la presentación voy a arrancar con esto que uno no está preparado para esta situación que aparece, más allá de la esclerosis múltiple, de la pandemia. La esclerosis múltiple cuando llega uno no sabe cómo hacer, cómo gestionar la medicación, cuáles son los trámites, todos estos pasos que desde la asociación y con el apoyo y el acompañamiento de los médicos hace el camino más fácil, ¿no? Y poder llegar al objetivo que muchas veces es el tratamiento, son las terapias, y poder tener una mejor calidad de vida. Así que gracias al equipo que se porta, que nos acompaña y que también con todo el lío administrativo que implica a veces gestionar la medicación, hacen los informes una y otra vez, que sabemos que es mucho trabajo burocrático. Vero, ¿comparto yo o compartís vos la presentación? Dale. ¿Querés compartirla? Estás habilitada. Fíjate, si no la comparto yo. A ver, ahí, compartí. Ahí estás perfecta, Espera que no me lo puso aquí. A ver.
Ahí estás. Ahí estamos, pero me parece que quedé... Estabas bien, antes. Sí. ¿Querés compartir la voz, Vero, mejor? Dale. Pero mirá que la estabas compartiendo bien, Sí, a ver. Lo único que tenés que poner ahí abajo es el simbolito que tocaste antes. Antes estaba viendo bárbaro. Ahí y abajito. Pero, disculpa que me meta, se veía re bien. Sí. Ahí estamos, Joy. Ahí estamos. Sí. A ver. No, llegué al final. Ahí vamos de vuelta. Ahí voy. Ahí estoy. Bueno, como verán, la tecnología para mí también es un desafío. Estamos todos aprendiendo con esto. Estamos todos aprendiendo, sí, definitivamente. Bueno, les cuento un poquito qué es EMA, para los que no lo conocen, muy cortito. Sé que hubo un montón de información, así que deben estar un poco cansados, así que voy a ir rápido en este punto. Bueno, EMA es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada en diciembre de 1986, así que tiene más de 30 años. Es miembro de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, que es FADEPOF, y de ALAPA, que es la Alianza de Pacientes. ¿Sí? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con EM, el entorno familiar y social, y hacer difusión de la problemática. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que es la campaña del Día Mundial. Contar qué es la esclerosis múltiple, que no quede solo en las personas que viven con este diagnóstico, sino que lo conozca toda la gente, toda la sociedad. Entonces, como decía Vero, todos los años nosotros tenemos una campaña que lo que busca es involucrar a la sociedad en su conjunto y ayudar a entender qué es la esclerosis múltiple, porque la esclerosis tiene toda una serie de complejidades que muchas veces es muy difícil de entender para el entorno más cercano y mucho más para la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, gran parte del trabajo tiene que ver con esto de poder difundir, ¿sí? Y también lo que es formación de profesionales, a través de charlas, actividades, y bueno, tener un equipo de neurólogos que nos acompañen y nos asesoren y nos ayuden a conocer más de la enfermedad, ¿sí? Bueno, brindamos diferentes servicios y quiero que quede bien en claro que los beneficiarios son todas las personas afectadas por la esclerosis múltiple sin importar la edad, el grado de discapacidad, su entorno familiar y social. A ver, todos se pueden acercar a la asociación, las entrevistas de orientación son gratuitas, esto cuando pase la pandemia, no acercarse, ahí ya voy a entrar en tema. Pero nos pueden escribir, se pueden contactar con ustedes, las consultas son totalmente gratuitas y la idea es poder ayudar y acompañar a todas las personas que de alguna forma se vean afectadas por esta enfermedad, que pueden ser amigos, que pueden ser familiares, que pueden ser personas que están preocupadas y que quieren saber cómo acompañar de una mejor manera, ¿sí? Bueno, en general, tenemos talleres terapéuticos recreativos grupales, que son clases de yoga, tenemos arte terapia, tenemos un taller de radio, tenemos un taller de expresión corporal, tenemos un área de salud mental, tenemos un área legal, área social, el área médica, donde está la doctora, ¿sí? Está Verónica Tachuk, y hay todo un equipo de neurólogos que nos van acompañando y ayudando a coordinar nuevos proyectos, ¿sí? Y, bueno, lo que es el área de capacitación. Llegó COVID, y cuando llegó el COVID hubo que volver a pensar todo lo que habíamos planificado para el año, fue un cimbronazo para la asociación y un cimbronazo para todos, ¿no? Obviamente, es volver a pensar, a entender, a ver cómo seguimos con esto, y bueno, entonces en ese punto nosotros el 16 de marzo decidimos cerrar la atención al público. Actualmente la forma de contactarse con nosotros es a través de la web,
a través de info@ema.org.ar, a través de Facebook e Instagram. Nos pueden escribir y ahí nosotros tomamos las consultas. Lo que voy a pedir es que siempre manden un teléfono de contacto. ¿Por qué? Porque a veces en un mensajito no se termina de entender bien qué es lo que está pasando, y hay algo que es fundamental, es poder escucharlos, escuchar y entender qué es lo que está pasando para poder asesorarlos y acompañarlos y asesorarlos, ¿sí? Una de las medidas que tomamos fue organizarnos como equipo para poder responder a todas estas consultas que aparecieron a partir del COVID y una nueva forma de hacer las gestiones, tener las consultas, etc. Entonces lo que hicimos fue tener un poco cuáles eran las consultas que aparecían por parte de los pacientes y tratar de compartir esta información a través de las redes, estar nosotros preparados también, todo lo que eran las consultas de los permisos, poder entender qué era lo que está pasando, cuáles eran los lineamientos a nivel gubernamental de qué era lo que había que hacer y poder asesorar y explicar, según el caso, cuáles eran los pasos a seguir. También Emma forma parte del Comité Consultivo Honorario de COPIDIS, que es la Comisión para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Tuvimos reunión, en principio, una de las primeras reuniones tuvo que ver con el certificado único de discapacidad, entender qué iba a pasar con los certificados, con las juntas médicas, etcétera. Y bueno, esa fue de las primeras. Tuvimos una reunión con la Agencia Nacional de Discapacidad para plantear, bueno, la importancia de que las personas pudieran continuar con sus servicios de rehabilitación. Y aprovechamos también a hablar lo que es las dificultades que hay en torno al Programa Nacional Incluir Salud, que bueno, ya viene con dificultades, esto hace tiempo que sucede, y que bueno, quisimos plantearlo. Está en agenda, no se escucharon, estamos esperando que realmente puedan hacer algo al respecto. Obviamente en este contexto la respuesta es siempre la misma, pero no dejamos de plantearlo y de hacer presión, porque sabemos que es un punto muy importante. También tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud de la Nación para plantear todo lo que son tratamientos de alto precio, poder plantear la importancia de la continuidad de los tratamientos en las personas con esclerosis múltiple, y prepararnos también para lo que se viene, porque obviamente lo que es el COVID va a tener algunas consecuencias y no queremos que el recorte venga por el lado de la salud, ¿sí? Por otro lado, para poder abarcar más y poder llegar a todo el país, nosotros ya hace tiempo venimos trabajando con las organizaciones que se encuentran en Córdoba, en Corrientes, en Mendoza, el grupo que trabajó durante muchos años en una organización que se llamaba EMPA, que es de Patagonia, que está en Neuquén, que la gente sigue a disposición y hoy están colaborando para poder asesorar a las personas en esa zona y lo que es Bahía Blanca, trabajar en equipo para poder acompañarlos a todos y lograr mejores resultados. Después dijimos, bueno, a ver, planteamos la necesidad de rehabilitación, pero esto no significaba que fueran a responder rápidamente. Así que decidimos hacer una serie de tutoriales, son 15 tutoriales, que todavía hay algunos que se están sumando, que tienen que ver con tips, algunos consejitos para poder sobrellevar mejor esto, para hacer algunos ejercicios, para hacer algunas actividades en casa, y poder sumar digamos, a esta situación, dar algunas herramientas para poder pasarla mejor, para hacer algunos ejercicios, para tener en cuenta algunas cosas que podemos hacer en casa que no requieren mucho esfuerzo, obviamente súper cuidadas y guiadas por profesionales, que lo que vamos a priorizar es que sean consejos sencillos para que ustedes puedan hacer en casa sin tomar ningún riesgo, ¿sí? Todos estos videos están en el canal de YouTube de Emma. Bien, después, como decía Vero, hicimos un relevamiento de todas las consultas que venían, porque es clave poder informar sin generar pánico. Entonces dijimos, bueno, había consultas que se repetían constantemente de algunas cosas que todos tratamos de entender, y fuimos pidiéndole a cada uno de los neurólogos del equipo, el equipo médico coordinador de nuevos proyectos, que fueran haciendo un videíto cada uno explicando
algunas cuestiones generales que todos estaban preguntando y que estaban buenas que estuvieran a disposición de todos en las redes. Así que lo subimos en las redes y también está en el canal de YouTube. También tuvimos una charla en vivo con la doctora Felisa Leguizamón, que es parte del equipo. Tuvimos una charla con Georgina Esposetti de otra organización, que lo que estuvimos hablando es todo el proceso para llegar a una vacuna, para que pudiéramos entender cuestión de tiempos, que es aplicable también al desarrollo de cualquier medicación, para poder entender cómo es todo el proceso que implica llegar a un tratamiento, como recién comentaba la doctora, Siponimod, por ejemplo, ¿no? Y empezamos a trabajar en cómo es esto de la entrevista virtual en tiempos de pandemia, vinculado a todo lo que es lo laboral, porque sabemos que esta situación ha generado nuevas complejidades en cuanto a lo laboral y nos pareció importante poder ir preparándonos para esto. Así que hicimos un repaso de cómo armar un currículum y a su vez cómo manejar una entrevista online. Bueno, también participamos de lo que son las guías, se armó una serie de recomendaciones latinoamericanas generales para pacientes y cuidadores, que esos están en la página de EMA. Estas recomendaciones fueron hechas por el Foro Latinoamericano de Esclerosis Múltiple y cuentan con el apoyo de la Federación Internacional y LACTRIMS, LACTRIMS es el Comité Latinoamericano para el Tratamiento e Investigación de Esclerosis Múltiple. ¿Sí? Bueno. Y por otro lado, fue una iniciativa de EMA, pero a su vez tuvo el apoyo de MSIF y MS Data Alliance. MS Data Alliance es como una agencia que va a recabar información respecto de cómo afecta el COVID a las personas con esclerosis múltiple a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, hay dos patas. Hay una pata que tiene que ver con lo médico específicamente, y hay una pata que es importante a tener en cuenta respecto de cómo vive la persona con el diagnóstico de esclerosis múltiple este momento de pandemia, este momento de COVID, ¿sí? Esta encuesta no solo tiene que ver con puntos epidemiológicos, de si estás en tratamiento, no estás en tratamiento, cuánto hace que tenés el diagnóstico, etcétera, etcétera, sino que busca abarcar un poquito más, llegar a cómo afecta el COVID digamos, a nivel social y a nivel emocional, cómo afecta a esta población el COVID. Y la idea y nuestro propósito es poder llegar a toda Latinoamérica. Y esto es fundamental, porque en general siempre nos basamos en datos de Europa, de otros países, y empezar a participar y ser dueños de nuestra propia información, de contar qué pasa en los países de Latinoamérica, es muy interesante y es muy importante. También al momento de presentarnos en otros países y poder plantear cuáles son las necesidades, e incluso poder plantear dentro de nuestros propios gobiernos cuál es la importancia de trabajar con toda esta población y con esta problemática, ¿sí? Así que todos los que se puedan sumar, los que no contestaron, por favor contesten. Vamos a estar compartiendo el link para que puedan ingresar y completar esta información. Y bueno, desde EMA hoy lo que tenemos es un grupo un grupo de WhatsApp que se llama EMA Te Acompaña, que lo coordina Flavia Ferrandina, que creo que está por ahí, está ahí escuchando, que realizan actividades con consignas guiadas por ella 2 veces al día, a la mañana y a la tarde, de lunes a viernes, y creo que los sábados es hasta el mediodía. Después continúan los grupos de apoyo vía WhatsApp, y algunos tuvieron algunas reuniones en plataformas virtuales, que esto es en función de lo que van necesitando cada uno de los grupos y las demandas que hay. Después, el equipo de voluntarios, que está Fernanda, que está Flavia también coordinando, está realizando el seguimiento individual de algunas personas que están en casa, que quizá no tienen acceso tanto a las tecnologías o a las plataformas de reunión como esta, en la que estamos hoy, y bueno, se va haciendo un acompañamiento también. También acompañando a los cuidadores, muchas personas tuvieron cambio de cuidadores, o hay algunos en cuanto a horarios y demás, y la verdad que el equipo de salud mental hizo un trabajo de hablar con las cuidadoras, de también acompañarlos, porque obviamente en este momento es importante acompañar a todo el equipo, ¿sí?
Bueno, estamos con mayor actividad en las redes sociales, el área legal está trabajando, está asesorando, está respondiendo los mails, a veces puede ser que nos demoremos un poquito, pero estamos respondiendo a casi todos, y si pasa una semana y no respondimos, les pido por favor que vuelvan a mandar el mail, que puede ser que se nos haya pasado, o que haya ido a correo no deseado, o que haya pasado algo de esto, y que nos escriban nuevamente, o que nos escriban a través de otra red, ¿sí? Estamos evaluando la apertura de la feria, estamos tratando de entender un poco cuáles son los lineamientos que está planteando el Poder Judicial para la apertura, y obviamente en todos esos casos va a ser fundamental el acompañamiento del médico. Siempre hablar con el médico previamente para ver, digamos, cuál es su definición en cuanto al tratamiento, y tener todos los informes que requiere acompañar una acción legal, ¿sí? Área social continúa con el seguimiento, asesoramiento, la verdad es que en este contexto ANSES, AFIP no están respondiendo como nos gustaría, no están ayudando en ese punto, así que estamos trazando nuevas estrategias y viendo cuáles son nuestras posibilidades para poder accionar o continuar con algunos trámites que ya se venían realizando. Para que sepan nomás, respondimos más de 200 consultas por mes, en estos 2 meses, así que estamos tratando de responder y de acompañar a todas las personas que nos consultan. Y ahora llegó el Día Mundial. El Día Mundial es el 30 de mayo, es un día en el que buscamos todas las organizaciones de todo el mundo unirnos y alzar la voz y hablar de la esclerosis múltiple. Hay un equipo que coordina y que coordina la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, y este grupo trabaja en la definición de lo que son los lemas o los temas que se van trabajando año a año en la campaña del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Nosotros Argentina, EMA, participa de estas reuniones, hace 3 años que forma parte de este equipo de trabajo, que tiene representantes a nivel mundial, de India, Túnez, Irlanda, Eslovaquia, España, el Reino Unido, Grecia, Australia, Estados Unidos. Tratamos de que sea un grupo variado para que podamos pensar campañas más abarcativas y que puedan llegar a más personas y que sean representativas de la mayor cantidad posible de gente. Así que este año trabajamos con conexiones. Y la verdad es que cuando le empezamos a pensar, obviamente estas campañas se piensan con un año de anticipación. Esta campaña se pensó en febrero del 2019, que ni nos imaginamos que iba a pasar esto, ni nos imaginábamos que iba a ser tan pertinente hablar de conexiones, ni que iba a suceder todo esto, ¿no? Y que hay un punto muy importante cuando nosotros pensamos la campaña. Empezamos a hablar de conexiones en cuanto a algo desde el principio, ¿no? Llega el diagnóstico de la esclerosis múltiple porque hay algo en las conexiones neurológicas que no está funcionando correctamente. Y a partir de ese momento, ¿no? Que a veces lleva tiempo llegar a ese diagnóstico, lleva tiempo después del diagnóstico conectarse con la esclerosis múltiple, entender qué pasa, entender cómo me siento. Y fue a partir de ahí que empezamos a pensar esta campaña, y pensamos que era importante que esta campaña se sostuviera durante 3 años. ¿Por qué? Porque era importante abarcar distintos puntos, y que el tiempo de conexión no es el mismo para todos, y que a todos nos lleva tiempo asumir nuevas realidades. Y cuando llega el diagnóstico de esclerosis múltiple, es difícil conectarse con ese diagnóstico, poder asumirlo, y asumir lo que implica, ¿no? De poder decir, bueno, ¿qué me pasa? Este nuevo cuerpo que quizá a veces tiene hormigueos, que tiene fatiga, que tengo que reconocer y entender qué es esta fatiga, que a veces al principio es difícil de entenderla, es difícil de manejarla, pero que hoy en día, para lo que es la esclerosis múltiple y sus síntomas, hay cada vez más tratamientos, hay cada vez más conocimiento, hay cada vez más profesionales que saben del tema y que nos pueden acompañar y ayudar. Pero para eso, primero,
hay que poder conectarse con uno mismo, conectarse con el cuerpo, con los síntomas, qué es lo que nos pasa, cómo nos sentimos, cómo vamos viviendo todo esto, y a partir de ahí también va a ser más fácil poder conectarnos con otros, y quizás ya llegar a otras instancias de conexión a nivel social y mundial respecto de la esclerosis múltiple, y poder alcanzar más conocimientos, ¿no? E involucrarnos cada vez más, porque no es fácil involucrarse, y lleva un tiempo. Así que para este año nuestro objetivo principal es trabajar la conexión con uno mismo, que no para todos es igual, no es que todo el mundo tiene que hacer yoga, no es que todo el mundo tiene que bailar, ni que a todos nos hace bien lo mismo, esto no es así. Y que son procesos, y que está bueno poder hacer ese proceso y poder conectarse con lo que a uno le hace bien, que puede ser yoga, que puede ser bailar, que puede ser cantar. Hicimos una pequeña encuesta en cuanto a qué cosas hacían bien, nos hacían bien, y muchos manifestaron que la música les hacía bien, ponerse música a la mañana, conectarse con algunos ritmos, que fueron súper variados, porque en distintos países de Latinoamérica hablaron de músicas típicas quizá de cada uno de los países. Hay muchas personas que hablaban de mindfulness, de meditación, otros de reuniones grupales, del encuentro con el otro, que bueno, a través de hoy, si bien es difícil, hoy en día esto no va a durar para siempre, y el encuentro también es posible a través de nuevas herramientas. Otro de los puntos que se habló, que fue más bien en India, fue el tema de la meditación y los mandalas, así que ahí puse uno, que es de Adriana Carpani, que nos lo regaló a la asociación, que estamos muy contentos, que nos encantó, así que lo compartí ahí. Y bueno, y otra de las campañas que tienen que ver también con conectarnos, es esto que mostró Vero de la foto con las manitos, que es un símbolo de conexión, que la idea es que podamos conectarnos con nosotros mismos, pero también nos conectamos con otros. Así que creo que en principio es eso, y creo que un punto muy importante de estas campañas es que sean partícipes todos, que participen, que se comprometan, y que sean ustedes también voceros de esto, para que podamos hacerlo más visible y que podamos lograr más compromiso a nivel gubernamental también. Así que bueno, es eso, gracias a todos. Esta es la foto de la actividad del año pasado, pero bueno, podemos imaginarnos que estamos así, y si quieren, los que les guste la idea, podemos hacer una foto final con todos con las manitos, con este signo, con este símbolo para compartir en las redes, y que podamos compartir todos. Muchas gracias, y bueno, yo siempre agradezco, EMA es posible porque hay un equipo maravilloso de profesionales, de médicos, psicólogas, trabajadora social, abogados, todo un equipo de gente súper comprometida, que le pone mucho amor a lo que hace, y que trabaja y se esfuerza para que logremos una mejor calidad de vida para todas las personas con EM. Así que, bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Johanna, excelente la presentación.